a todos, Grumetes. Soy Pilar Martínez Mañojil y hoy en la segunda temporada de la X marca el lugar vamos a hablar nuevamente de escultura. Y no de cualquier tipo de escultura, sino de aquella que representa conceptos, personajes y fenómenos del folclore, la mitología y la fantasía. Y para hacerlo tenemos con nosotros a un invitado especial, a la persona que está detrás de Fuego Art, de Fuego Fatu Art, a Álvaro Herranz. Muy buenas, Álvaro. Bienvenido a la X marca el lugar y bueno, ¿cómo estás? Buenas, Pilar, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí deseando hacer esta entrevista, muy contento de estar aquí. Bueno, como la gente va a escuchar la entrevista ya en octubre, pero estamos grabando en septiembre, así con la vuelta al cole, como se suele decir, yo lo primero que quería preguntarte es qué tal estás llevando esta vuelta a septiembre. No sé si has estado descansando este verano, has estado trabajando. No, yo soy autónomo, yo no descanso. ¿No? O sea, lo llevo bien porque deja de hacer el calor que ha estado haciendo. A mí el verano no me gusta, lo paso muy mal. Entonces, cuanto antes se acabe, mejor. Por favor. ¿De dónde Sí. eres tú, Álvaro? Yo soy originalmente de Barcelona, pero vivo en Madrid. Que también hace mucho calor en verano. Sí, pero ya por suerte ya me están bajando las temperaturas y espero que ya no llegue ni el veranillo ese de San Miguel o ¿cómo se llama? Espero que no llegue. Porque... Por Qué favor, horror. que se vaya. Exacto. Aquí igual, llegó el 1 de septiembre, cambió un poco el tiempo y de repente en estos días otra vez un calor terrible y es como, por favor, un poco de piedad ya, no, Bueno, no aguantamos más, a demasiada ver si temperatura. llega el otoño ya de una vez y tenemos 9 meses o así de, de calma, de tregua. Bueno, en Madrid sí, aquí en Murcia Ya, es que Murcia tiene un clima el invierno complicado. dura un mes al año, lo demás es verano, semiverano, porque hemos tenido noches buenas súper calurosas también, qué horror, Sí, el qué cambio horror. climático. Luego dicen que no existe, pero sí Ah, será, hombre, por supuesto que existe y es culpa nuestra además. Pero bueno, totalmente. es lo que tiene. Bueno, Álvaro, vamos a hablar un poco de tus criaturas. La Vale. mayoría he visto, ¿no? Que son de origen japonés, el yonkai, el takumi. Ahora no he explicado mejor, porque yo es verdad que la mitología japonesa me pierde un poco. ¿Por qué? ¿Qué hace tan fascinante esta mitología a tus ojos? Bueno, a ver, hago criaturas de todo tipo de mitologías, solo que ahora concretamente me estoy centrando en la mitología japonesa, que siempre me ha fascinado, porque ando en mitad de un proyecto, de una exposición que voy a hacer el año que viene, de la que no puedo dar muchos detalles, Vaya. pero, pero, pero entonces estoy centrándome ahora llevo un año centrándome en cultura japonesa y otro año voy a seguir seguro. Pero bueno, la cultura japonesa lo que tiene, yo soy un gran amante de las criaturas mitológicas en general, no solo japonesas, sino de cualquier mitología y folclore. La cuestión con Japón es que reúne una serie de características que hace que tenga una cantidad abrumadora Sí, de criaturas mitológicas a las que llamamos yokai, porque, bueno, pues por distintos factores, como por una parte el hecho de que no haya habido casi influencia del cristianismo, eso hizo que no se borraran muchas criaturas y que no se olvidaran. El hecho de que a lo largo de la historia Japón ha tenido un índice de alfabetización bastante alto en comparación con otros países, también ha influido en que haya mucho registro escrito ah, qué bien. de todo tipo de anécdotas. Luego es una sociedad, o ha sido históricamente una sociedad muy aficionada a contar historias de miedo, lo que ellos llaman los kaidan, que hace que también pues todo este tipo de historias proliferen, sean inventadas o sean anécdotas, sean cosas reales que luego igual se adornan o se interpretan de una Mitos. forma misteriosa, Claro, etcétera, pues hace que se acumule mucho y luego también que durante el periodo Edo, bueno, Japón estuvo muchísimos años, o sea, varios siglos, totalmente aislado del resto del mundo para evitar la influencia cristiana. Precisamente. Entonces, claro, el periodo Edo, que realmente fue hace nada, porque acabó en casi, o sea, acabó prácticamente en el siglo, llegando al siglo XX. vamos a hacer Eh, nada. claro. Entonces estuvo totalmente cerrado del mundo, aislado del resto del mundo y Y fue eso una sí me etapa de, suena. claro, fue una etapa de 200 años de paz en la que las artes proliferaron muchísimo. Entonces había una gran industria también de estampación, de grabados, hizo que el kabuki, el teatro no proliferaran muchísimo y los yokai y las criaturas mitológicas y los yurei, serían el equivalente a los fantasmas, tenían un peso muy grande en
tanto en las artes, Qué en la guay. literatura, en el teatro, en la ilustración. Entonces, eso hizo que los yokai pasaran a formar pasaran a ser una parte importante de la cultura popular y que se conserven muchos. Y una cosa muy interesante es que a día de hoy se siguen encontrando pergaminos con yokais que no se conocían hasta la fecha. Por ejemplo, el mes pasado se publicó un libro del Chikuzen Bakemono Emaki, que son unos pergaminos que se descubrieron en 2023 Chulo. en un programa de estos de antigüedades, de la tele. Mm, Que va la gente a que le estás en antigüedades, pues fue una persona fíjate. con unos rollos que había en su casa y resulta que eran unos rollos de la era Edo tardía que tenían 40 yokais de los que no se tenía registro en ningún sitio hasta ahora. Con lo cual, Increíble. claro, a mí me voló la cabeza cuando Ya en publicaron plan, el ¡ay, libro. quiero verlo! Claro, publicaron el libro el mes pasado y lo primero que hice fue comprarlo en japonés y todo, directamente para tener acceso a esa información nueva, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues como amante de las criaturas mitológicas, la cultura japonesa tiene tantas y tan documentadas Claro, que es imposible no fijarse en ella. Porque, o sea, aporta muchísimo. Como el friki de criaturas mitológicas que soy yo, es que podría, solo con la criatura japonesa me da para toda mi vida laboral, toda la digamos, vida, ¿no? Y te creando faltaría esculturas. todavía vida. Exacto. Entonces, bueno, ¿sabes japonés? Entiendo. No, tengo nociones muy básicas, estoy empezando ahora a estudiarlo. Pero vamos, nociones básicas de gramática y poco más. Pero bueno, tú dijiste, yo me compré el libro porque quién sabe cuándo lo van a traducir, por lo menos tenerlo. Es que no lo van a traducir seguramente, pero bueno, Ya, con Google Translate ya la algunas verdad es cosas como hay una que Biblia. interpretarlas, pero más o menos me apaño. Qué guay. Y bueno, has dicho que se me ha olvidado el nombre de los fantasmas, pero bueno, tú lo que haces son yokais, que por lo que yo he visto son como espíritus, ¿no? Entonces entiendo que hay de muchas clases o, cómo, o Sí, que es bueno, exactamente un yokai. eso es un temazo. Un yokai realmente sería en origen un fenómeno extraño y misterioso. Vale. Entonces, puede ser un ruido que se oye en tu casa por la noche y cuyo origen es desconocido. Entonces, a partir de ahí, pues ese ruido, de repente empiezan a surgir leyendas, tal, dando explicaciones a por qué ese ruido, que igual solo son ratas dentro de los muros de tu casa. Pero, Nos pero gustan bueno, las entonces, teorías. exacto, pero se le dan distintas explicaciones. Y entonces, realmente un yokai sería todo un conjunto de fenómenos misteriosos, monstruos, criaturas, espectros. O sea, es un poco cajón desastre para Vale. cualquier entidad sobrenatural que no sea un dios o un kami. ¿Y los kamis qué son? Los kami serían los dioses del sintoísmo, Vale. de la religión sintoísta. Entonces, esos serían los kamis. Solo que hay kamis que se pueden transformar en yokais, yokais que se pueden transformar en kami, porque al final en el sintoísmo cualquier cosa se puede llegar a deificar. Mm. Entonces, en muchos casos hay folcloristas que dicen que los kamis son los yokais a los que se les venera y los yokais son kamis a los que no se venera. Oye, pues interesante la diferenciación, ¿no? Al final un poco, claro, depende de cómo lo veas, ¿no? Si te convierte en Dios, ¿no? Que es como subir de escalón o no. Es que el sintoísmo al final es una religión animista en la que cualquier cosa es susceptible de ser deificada en cierto momento. Por ejemplo, a lo largo de la historia ha habido enfermedades que estaban asolando un territorio y entonces se decidió deificar a la enfermedad para aplacarla. Entonces Ah, se le construye un santuario y se le hacen ofrendas y se le venera para aplacar la enfermedad, transformarla en un kami y que entonces deje de ser perjudicial. Y de forma como más cercana, ahora no recuerdo dónde era, pero en no sé qué estación de tren de Japón, hace poco deificaron a un gato que había allí, que murió y que era mítico de la estación y todo el mundo lo quería muchísimo y de hecho hasta le pusieron como simbólicamente un cargo público ah, al qué gato y mono. cuando murió le hicieron un pequeño santuario
un Hokora, que es un tipo de santuario pequeñito que ponen ahí, y lo edificaron. Entonces ese gato ahora es un kami, es un dios. Qué guay. Fíjate tú. Y vale, entonces, el yokai, bueno, un yokai sería un fenómeno extraño, ¿no? Sí, Misterioso. Vale, y dentro del concepto de fenómeno, ¿hay distintos tipos de criaturas? O, por ejemplo, yo pienso que en lo que sería la mitología no más occidental, por ejemplo, yo que sé, estaría por los hombres lobos, los gigantes, las sirenas, las hadas, ¿hay algo así? ¿Una sí. clasificación dentro de los yokai? Bueno, eso ya depende también un poco de los folcloristas, cómo Ya, quieran eso varía. clasificarlos. Mm. Pero por lo general, bueno, sí, hay cientos de tipos de yokais. Cientos, muchísimos. Entonces sí que hay algunos grandes grupos, como por ejemplo estarían, no recuerdo ahora el nombre de todos, están los que literalmente serían como fenómenos supranatura, que es pues fenómenos naturales como exagerados, a lo bestia. Sí, En plan, que podría ser desde un tsunami, un tormentón tremendo, algo así. Luego están los Henge, que suelen ser yokais, o yokais cambiaformas o animales que a partir de cierta edad, normalmente 100 años, aunque no siempre, animales normales, ¿eh? Quiero decir, gatos, zorros, perros a los mapache, zorros lo he visto, sí. Mm. exacto, que a partir de cierta edad desarrollan habilidades sobrenaturales. Por ejemplo, los gatos, a partir de los 20 años, son susceptibles de transformarse en Kaibyo, que son distintos tipos de gatos sobrenaturales. Normalmente sería o Bakeneko o Nekomata. Que, por ejemplo, un Nekomata es un gato al que se le divide la cola en dos, se le bifurca la cola y adquiere capacidades nigrománticas, digamos. Levantan y controlan a los muertos, Qué guay. ese tipo de cosas. Y si se transformara en un Bakeneko, que normalmente se confunden y la gente piensa que los Nekomatas son un tipo de Bakeneko y tal, pero no. Todos los gatos sobrenaturales son Kaibyo y dentro de los Kaibyo están los Nekomata, los Bakeneko, los Kasha, distintos tipos. Entonces, el Bakeneko serían gatos que se pueden transformar, bueno, pueden hablar y andar sobre dos patas y aparte se pueden transformar en personas humanas y suplantar tu identidad. En algunas ocasiones Qué loco. Sí, no, y además, bueno, es que es un temazo. O sea, había, por ejemplo, en la era Edo, estaban las prostitutas Bakeneko, que eran prostitutas que se generaba toda una leyenda alrededor de ellas de que en realidad eran gatos. Wow. Así muy Y felinas. eso hacía que pudieran ganar mucho más dinero, por ejemplo, porque entonces se le añadía la cosa sobrenatural de que realmente la persona por la que estabas pagando, no por sus servicios sexuales, bueno, que en muchos casos ni siquiera eran sexuales, era compañía. Y en muchos casos sí que Sí, te sirvieran el té y tal. Pero bueno, siendo prostitutas se entiende que aparte también hay eso. Pero como eh, chicas de compañía. exacto. Pero, por ejemplo, en muchos casos, por distintas circunstancias, como que estaba mal visto que que ellas comieran delante del cliente, entonces, pues por la noche era muy habitual que igual, pues la cuestión es que a veces, por ejemplo, cuando se quedaban dormidos, ellas solían tener hambre porque llevaban horas que no podían comer porque estaba mal visto que comieran, ¿no? Delante del cliente. Entonces, pues igual se levantaban a escondidas a comerse las sobras. Y entonces, si de repente el cliente se despertaba y la veía en la oscuridad así agazapada, comiendo con la sombra del candil y tal, podía darle la impresión de que la sombra que proyectaba era de un gato. Y entonces, a partir de ahí, se empezaba toda la leyenda. Y De que eran a ellas les convenía mantener esa leyenda, porque al final se generaba un halo de misterio a su alrededor que claro. hacía que pudieran sacarle mucho más rendimiento económico. Y eso. Y luego, por no liarnos con esto, hay más, o sea, por ejemplo, en este caso, los gatos sería a partir de los 20 años, cuando se transforman en yokai, los zorros se suele decir que en torno a 100 años. Normalmente es cuando superan su esperanza de vida natural. Evidentemente un Sí, zorro no vive 100 años, pero suele ser eso. Y en el caso de ojalá. los tanuki, que son los perros mapache, serían como los más mágicos de todos y esos, desde el nacimiento, muchos tanukis ya podrían cambiar de forma. Y entonces, pues, gastan bromas a los humanos y tal, tanto los tanukis como los zorros, que suele haber una rivalidad muy grande por ver quiénes son los más poderosos en cuanto a cambiar de forma. Luego, más tipos de yokai estarían bueno, los que son simplemente criaturas ya sobrenaturales desde el nacimiento, como los kappa,
que son estos típicos como unos espíritus de río que tienen así como un cuenco en la cabeza y si se les vacía Ah, vale. se quedan inconscientes, son muy famosos. También estarían los Tsukumogami, que son objetos cotidianos que tras 100 años de uso también se transforman, adquieren vida propia y autoconciencia y se transforman en monstruos, o sea, en yokai Qué también. pasada, ¿te imaginas? De Y sí, repente llega ahí al desván de tu abuela y el zapato se ha convertido en otra cosa. pues sí, hay unos típicos Qué que son guay. los Eso bakesori, que son no lo sandalias. sabía. Me Y de encanta. hecho, para quienes nos escuchen que sean fans de Pokémon y tal, hay muchísimos Pokémon que están inspirados en Tsukumogamis, que son este tipo de yokai objeto. Ah, claro. Y bueno, hay varios tipos así distintos, serían como cuatro o cinco tipos distintos. Pero al final son clasificaciones que hacen los folcloristas, pero tampoco hay un consenso. Sí, eso me da cuenta las otras veces que hemos hablado de folclore en el podcast, de que al final como es algo que no es tan científico, quiero decir, no es como por ejemplo, pop, a ver cómo explicarlo. Pues yo qué sé, tipo de pintura, acrílico, óleo al agua. No, esto al final como es algo social, no cultural, es muy Claro, difícil ahí. es una Y cuestión antropológica, no es como la claro, biología que se divide, ¿no? Los exacto, reinos de los seres vivos. Y aún así, en biología, dentro del género, o sea, del reino protisto, hay todo lo que no encaja en lo demás, que es las algas, los protozoos y tal, todo lo metemos ahí. O el sea, cajón. que ni siquiera la ciencia a veces es tan concreta clasificando porque hay cosas que son difíciles de clasificar. Totalmente. Es que al final tendemos a clasificar porque yo creo que es la forma en la que nosotros nos sentimos más cómodos para poder entender el mundo, ¿no? Es como, Claro, al final le ponemos palabras a las cosas para poder representarle y que tengan un hueco en nuestra cabeza. Pero claro, en general es como las personas. El otro día lo hablábamos con las tallas de ropa. Es que la L probablemente no a todo el mundo le quede igual o una talla 38 de zapatos porque cada persona es de una forma. Entonces, claro, claro, clasificamos, pero obviamente nunca somos iguales. exacto. Y al final, Y bueno, perdón, las cosas no, que tienen nombre, como dice el dicho vasco, ¿no? Que todo lo que tiene nombre existe, pues es una forma de hacer que las cosas existan y entenderlas y poder claro, comprenderlas en nuestra cabeza y ponerles nombre. es que en el momento que algo no tiene nombre es como si no existiera. Exacto. Mm, totalmente. Y bueno, entonces ahora mismo estás inmerso, ¿no? En esta exposición de la que no nos puedes contar nada todavía, ¿no? Sobre la mitología japonesa. Y bueno, o sea, tus criaturas son increíblemente realistas. Vamos, yo he visto las fotos y parecen de verdad, me rompe la cabeza. ¿Qué materiales usa? ¿Son articuladas? Porque hay algunas que me da la sensación, bueno, también es una foto, no es lo mismo, no sé si se les puede mover los brazos, tal. Sí, la mayoría, o sea, hago de distintos tipos. La mayoría son articuladas. Y entonces, cuando en las fotos se ve la misma criatura en distintas posturas, no son dos esculturas distintas, es la misma escultura en dos posturas distintas. La mayoría de las que hago tienen, por ejemplo, las partes con más detalle, como la cara, las patas, Mm, son de resina y luego tienen un esqueleto articulado de plástico, de rótulas de plástico para mantenerlas, no, o sea, pues una estructura, para lo que sirve un esqueleto, ¿no? Para sostenerse y sí. articular. Y luego los cuerpos son de tejido de pelo sintético, cosido a mano, y entonces luego va relleno de guata y tal. Y entonces pueden cambiar de postura la mayoría de ellas. Luego tengo algunas que son de silicona, son lo mismo, pero, o sea, con el esqueleto por dentro y tal, pero son de Mm, silicona para poder meterlos en el agua, por ejemplo, y para criaturas que no tengan pelo, sobre todo, porque al final, si no tiene pelo, con tejido de pelo no lo podría hacer. Y entonces estas las hago con silicona para que tengan una textura más como de piel, no de piel desnuda. Y luego tengo algunas que no son articuladas directamente, pero esas son las menos. Las que son articuladas, por lo que cuentas del esqueleto, me recuerda un poco, porque en el primer capítulo del podcast, allá, madre mía, ya por 2024 ha pasado un año, qué locura. El primer capítulo fue sobre stop motion. Y claro, yo creo que es un poco similar a eso, ¿no? Con esas articulaciones para poder moverlo. Aunque claro, entiendo que los tuyos no serán exactamente igual que los otros, porque al final los otros están hechos solo vamos.
para moverlo y para salir en la película. Pero bueno, entiendo que lo del esqueleto es algo parecido, ¿no? Sí, las de stop motion suelen ser unos esqueletos de acero. Mm, Lo mío son como cadenas de rótulas articuladas. Entonces, los de stop motion suelen, claro, requieren movimientos mucho más precisos, suele también necesitar aguantar bastante más peso, lleva unos claro. soportes para poder, porque necesita que las posturas sean mucho más precisas y concretas y para que en cada fotograma quede como tiene que quedar. En mi caso no son, no, o sea, no son de estos de acero tan precisos ni incluso ni siquiera tan articulados en muchos casos. Aunque supongo, yo no sé mucho de stop motion, ¿eh? Pero Puedes supongo que escuchar el también hay capítulo. stop motion de todo tipo. Sí, sí, no, ese no lo he escuchado. Tengo que... Ese está chulo. Creo que sí te gustaría. Sí, seguro, Sí, seguro. y has dicho además que, por ejemplo, las de pelo no, pero que las otras están hechas con materiales para que se puedan mojar. Eso es porque, claro, porque la gente los comprará a lo mejor para hacer cosplay o algo así, o a la hora de limpiarlos, ¿te refieres? No, no, bueno, es sobre todo porque a mí me gusta hacer fotos en las que parezcan reales. Entonces, y hacer fotos en las que pueda parecer que están en su hábitat. Y Sí, eso, son muy chulas. entonces, claro, o sea, yo creo que la mayoría de gente que compra mis criaturas, hay gente que sí que las utiliza para rol en vivo y cosas así, o cosplay, y otros, la mayoría de gente yo me imagino que en realidad lo pone en una vitrina y no las toca muy a menudo. Claro, de Ot- decoración. Otra gente sí. Pero bueno, a mí me gusta que sean un poco versátiles para poder llevártelo a hacer fotos y permitirte imaginar durante un rato que son de verdad. Y Qué guay. como para intentar darle ese sentido de maravilla, ¿no? Que se tiene con la ciencia ficción o la fantasía en muchas ocasiones, ¿no? El poder permitirnos pensar, jugar durante un rato a que son de verdad, aunque sepamos que Cl- no. Claro, pero es verdad que las fotos que tú subes son súper chulas. Esa que tienes con el chivo ahí tumbado es que parece de verdad, es que es increíble es lo que tú dices. Por ese, durante ese instante es como, uy, si fuese de verdad, sería muy guay. Claro, Y bueno, perdona. no, digo que claro, que parte del, aunque yo lo que vendo son las criaturas en sí, lo que son las esculturas. A mí me gusta con mi trabajo, o sea, yo para mí a nivel creativo una parte importante es el dar esa sensación, ese sentido de Mm, maravilla y el poder esa como magia. expandir la imaginación hacia una realidad distinta que sabemos que no es de verdad, pero pues sí, dar esa magia, efectivamente, Bueno, nunca intentar se generar. sabe, ¿no? Bueno, ¿Quién sabe, no? bueno, los que hago yo son esculturas, no están vivos, pero bueno, quién sabe, igual dentro A de lo mejor 100 a 100 años, años cobran vida nunca se sabe, nunca se nunca se sabe. sabe. Y bueno, hablemos un poco del proceso creativo, ¿no? Desde que concibes esas criaturas hasta que se vuelven tangibles. Por ejemplo, entiendo que el primer paso es elegir qué criaturas vas a hacer. Y realiza una investigación previa o nacen por completo de tu imaginación o tienes ya una idea o no sé. ¿Cómo decides qué criaturas vas a hacer ahora? Es complicado de decir. Bueno, yo por lo general casi nunca hago, antiguamente sí, ahora ya no, casi nunca hago criaturas inventadas por mí. Me gusta inspirarme Vale. en el folclore. O sea, a mí mi campo de interés es el folclore de distintos países. Ahora estoy con Japón. Seguramente cuando finalmente me quede ya tranquilo, en plan de he hecho todo lo que tenía que hacer de Japón, seguramente ¿Y vuelva al tú? folclore español. Pero entonces, por lo general, mi criterio para elegir una criatura suele ser, primero, que tenga una base mitológica o Vale. folclórica. También a veces no. Tengo algunas que no, que son criaturas fantásticas, que no son mitológicas ni folclóricas, son criaturas inventadas y ya está. Y a partir de ahí, pues hay muchos factores. A veces, ahora por ejemplo, como estoy preparando la exposición, el elegirlo es, pues he hecho una lista de veintitantas criaturas japonesas y voy haciendo a medida que me ¿Cuántas apetece o llevas? que... no sé decirte, llevaré hechas en torno a 10 quizá.
Ah, bueno, vas por la mitad. Y sí, a ver, me gustaría hacer 30, pero es que realmente tendría que estar haciendo dos criaturas nuevas al mes para poder hacerlo todo y no es factible porque aparte tengo que hacer encargos para poder vivir. Y por desgracia, si me tocara un Sí, euromillón o algo, pues sería mucho más ojalá. fácil todo. Ojalá, pero no creo que pase. Y o si encontrara un mecenas de estos que de repente se enamora de mi trabajo y dice, no, 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 tú crea, crea, y yo te mantengo. Ojalá, pero no va a Si pasar. alguien quiere invertir en Si fuego alguien, fausto, que lo si busque hay por un ahí, ¿eh? sugar daddy que esté interesado en mantenerme mientras preparo 30 yokais para octubre del año que viene, yo estoy encantado. Que escriba aquí, ¿no? Hacemos un llamamiento. Y si hay otro que quiera ayudarme a mí también, también lo aceptamos. Exacto, aceptamos sugar daddies. O Sugar Entonces, Mami, y o sugar mummies, no le va a poner sexo al dinero. mientras nos den dinero, nos vale. No vale. Total, Ah, que entonces muchas veces elijo la que me resulte más conveniente en ese momento, otras veces las que considere que pueden tener más salida comercial, aunque normalmente, últimamente no pienso mucho en la salida comercial y así me va también, que muchas, que de muchas nadie me quiere. Pero, por ejemplo, estas que estás haciendo para la exposición, ¿Mm? entiendo que no las estás vendiendo, ¿no? Porque las necesitas para la exposición. O las vendes y luego les dices, oye, déjamela que la voy a poner, o cómo va eso. No, yo hago una primera que me quedo y entonces abro preventa y el resto las hago por encargo. Vale, vale, vale. Entonces, funciona así con, o sea, aunque no sea para la exposición, suele funcionar así. Hago primero un uno o dos o una tanda muy limitada, que entonces si es una tanda yo me quedaría una y el resto los pongo a la venta. Y a partir de ahí, pues si los hago por encargo, porque tampoco por no Mm, estar trabajando en algo que no se va a vender y que solo me va a haber es lo quitado mejor. tiempo y dinero en materiales y luego aparte ocupar espacio en casa acumulando polvo. Entonces, mejor que la gente me lo encargue, se tiene que esperar igual 2 meses hasta que está terminado. Pues que se esperen. Es que, a ver, el arte es así. Claro. Pero sí es que al final es lo mejor. Yo, mi novio es luthier, que también puesto por aquí por Ah, el podcast, va él, fíjate. Regine, un saludo. Y él igual en la guitarra, pues sí, a veces hace alguna porque le apetece, pero en general es bajo pedir, es que si no, ¿qué haces con todo eso? Claro, o sea que te vas a juntar con 20 guitarras en casa sin darle salida. Exacto. Y es como, es lo que te dice, uno es autónomo, hay que vivir. Es que es eso, y que al final, que luego, yo qué sé, también he hecho a veces, voy a temporadas, tuve una temporada en la que, por ejemplo, me cansé de hacer las preventas y Sí, entonces pues empecé a hacer cosas de stock para tener, pero luego después de tener algunas cosas en stock durante más de un año, pues dije, bueno, dejo de hacer preventas, o sea, dejo de hacer stock y vuelvo a las preventas. Entonces voy también un poquito dependiendo de cómo vaya cambiando el mercado, la demanda y el modelo que buscan los clientes. Por lo general, siempre alguien, si puede comprar algo y tenerlo a la semana siguiente, lo va a preferir, pero es pero difícil hay con, casos en los que es con estas razonable y cosas, casos es en los que no. difícil, claro. Claro, cuando son cosas más pequeñas que me llevan menos trabajo a hacer y que me ocupan menos espacio en casa, igual sí que me puedo permitir tener stock preparado y ya está. O si tengo pocos encargos, pues digo, bueno, voy a hacer una tanda de estos y luego que se vayan vendiendo. Y si tardan, pues tardan. Pero como tampoco tengo encargos en este momento, pues aprovecho y ya voy haciendo algo. Pero en otros Me estoy, casos no. me estoy imaginando tu salón lleno de chivos. El chivo es grandísimo. Ese es grandísimo. No, es que eso no puedes tener 20 hechos en tu casa. No, no, Necesitas un no. corral solo para ellos. De hecho, esos ni siquiera los he ofrecido porque tampoco, solo enviarlo sería tal Ya que logística que no. es como Ese, así de grande, ¿no? Que decir, es que en la foto es súper grande. sí, sí, no sé Es cuánto, como un perro no, mediano, más o menos de tamaño. mediano no, un perro bastante grande. O sea, que es aún más grande de la sensación Eh, que da en la foto. es parecido no llega a un gran danés, pero ahí sí, parecido. Dios. Es ¿Y muy lo tienes ahí grande. en tu casa? Sí, está, bueno, Qué está en una guay. habitación que tengo como trastero ahora mismo, que tengo que vaciarla y adecentarla porque no, no se puede ni entrar. Pero sí, ese lo tengo ahí. Ese lo hice para una exposición, que quería Me que encanta. fuera la pieza central y luego pues desde entonces ahí está en mi casa, aquí ocupando espacio. Le voy a empezar a cobrar alquiler. porque- Sí, porque es grande. Bueno, es un guardián.
Así, si lo dejo, si me voy y lo dejo en la puerta, yo creo que No si te alguien acerca a quisiera nadie, entrar ¿no? en mi casa se iba corriendo del susto. Total. Entonces, bueno, en base un poco, ¿no? A la situación, a lo que tengas que hacer, pero bueno, elegiría una criatura, ¿no? Del folclore, no sé si entiendo que hace una investigación previa, ir Sí, a fuentes y tal, ¿no? Y ya pues dices, venga, pues ahora mismo por mi situación, por las cosas, me apetece hacer esta, voy a hacer esta. sí, por lo general he tenido la suerte de que, a ver, ahora igual el mercado ha empeorado. Ahora mismo la gente Ya, tiene menos dinero, la inflación, los precios han subido también de los materiales, con lo cual también tengo que cobrar más caras las criaturas. Y está más complicado, además ahora con todo lo de los aranceles de Trump y todo este rollo, que no afecta a mis esculturas, porque las obras de arte original por debajo de 800 euros no se les cobran aranceles, amigo, pero tienen tal saturación en las aduanas que tarda muchísimo en llegar cualquier cosa que se qué envíe. Yo mal. ahora tengo desde hace 2 semanas bloqueado un envío bueno, hace 2 semanas, no, ahora algo menos, pero envié un paquete y está bloqueado y no avanza. La En cosa, y Estados no Unidos, en Estados Unidos, y no le tienen que cobrar al destinatario aranceles porque son 3 esculturas pequeñas de menos de 800 euros en total. Pero lo tienen ahí bloqueado porque deben tener tal cantidad de cosas porque han puesto todas es estas que es una medidas locura. sin tener la infraestructura para hacerlo. Entonces, vamos, que es un sin Dios. La Pero persona ahí en su casa, mierda. sí, yo Quiero mis criaturas, pero claro, al final sí, yo entiendo que el que viva en Estados Unidos tiene que entender que, bueno, pues son las cosas que está haciendo su presidente y la situación ahora mismo es eso. claro, y nosotros no tenemos nada que ver con ello. Claro, Y por suerte no afecta a mis esculturas por sí, ser obras de arte original. Pero todo lo que es el merchandising también hago llaveros, tazas, voy a empezar ahora a vender camisetas también con ilustraciones que hago yo y tal. Todo ah, eso qué no lo puedo guay. mandar ahora mismo porque Mm. la situación es tan incierta que no se sabe cómo tratar según qué envíos de ese tipo de cosas. Entonces Claro, es un rollo. y tampoco tendrás la certeza de que, bueno, se supone que sí, pero entiendo que tampoco estás 100% seguro de que vaya a llegar al destinatario. A lo mejor te lo devuelven o no, se pierde, eso también puede pasar, ¿no? A ver, como mucho deberían devolvértelo ya está en caso de no disponer de la Sí, información suficiente como para poder procesarlo en las aduanas. No debería perderse. Deberían siempre devolverlo. sí, Pero tienen tal descontrol ahora mismo ya. que eso. Y Oye, no qué recuerdo mal. lo que me estabas preguntando, que me puse a explicarte yo aquí de las aranceles, pero no recuerdo No, pero ha sido muy la interesante. pregunta. Claro, que te decía que una vez que tienes elegida la criatura, ¿no? Que la has elegido a través de documentándote y tal, no sé, ¿la diseñas en papel o ya directamente pasas a moldear, hacer un pequeño diseño, no sé, Depende. en una escultura o en plastilina o, bueno, plastilina, no sé, algo como que no sea la escultura final, sino como para tener un boceto? Depende. A veces hago bocetos. Pero normalmente bueno, yo también, o sea, dentro de lo que cabe, dibujo, pero Sí. no soy ilustrador. Y no es mi medio el 2D. Yo me apaño mejor en 3D. Pero sí que a veces hago dibujos para tener una idea o para los seguidores de los mecenas que tengo en Patreon. Sí. A veces antes de ponerme con la escultura sí que hago unos bocetos para que sepan más o menos lo que tengo en mente antes de Ah, qué ponerme guay. a hacerlo y entonces lo comparto con ellos y tal. Y antiguamente, pero normalmente yo soy más de ponerme directamente a modelar y ya está. Hasta hace un par de años yo lo modelaba todo en plastilina y luego sacaba moldes, como os explicó Artefeudo cuando vino. Sí, estaba Eh, pensando si lo hacía igual. sí, por el Un estilo. saludo a Miguel, mamá Coquina. Sí. Y pues normalmente yo modelaba en plastilina, sacaba los moldes y tal. Pero desde hace un par de años ya empecé a modelar en 3D. Entonces me ahorro todo el tema de los moldes, que es un rollo y ocupan mucho espacio en casa. La silicona es muy cara también. Y entonces, claro, yo cuando modelaba primero en plastilina, sacaba el molde y tal,
tenía que estar seguro de que esa criatura iba a tener Sí, salida claro. económicamente, ¿no? Que se iba a vender, porque ya había invertido mucho tiempo en el molde y mucho tiempo y material, que es que la silicona no es nada barata. Y entonces y ese molde había que amortizarlo, o sea, a menos que hagas 20 copias, por lo menos, probablemente el molde no te sale a cuenta. Entonces, claro, tenía que ir mucho más seguro. Ahora lo que hago es modelar en 3D y lo imprimo en resina, con una impresora 3D de resina. Entonces, primero puedo imprimir muchas piezas huecas, con lo cual eso facilita bueno, que con moldes también se puede hacer hueco, pero yo no lo hacía. Vale. Porque hacía figuras, o sea, porque hacía moldes muy complejos, y entonces hay moldes que dando, o sea, que por roto, no recuerdo ahora cómo se llama, roto no sé qué, puedes hacer piezas huecas, pero hay mucho más riesgo de burbujas, según cómo sea la forma. Yo hacía formas muy complejas y moldes muy complejos y al final no era lo que mejor se me daba hacer piezas huecas con moldes. Entonces ahora sí que puedo imprimir, por ejemplo, piezas huecas y eso hace que si, yo qué sé, imagínate una criatura que tiene la cabeza muy grande o que tiene tres cabezas, como un cerbero o algo así. Eso si es de resina y es macizo, se vence para adelante. No, Sí. y el esqueleto tiene que soportar mucho más peso, tiene que tener un contrapeso en la parte posterior del cuerpo, etcétera. En cambio, ahora imprimiendo en 3D, puedo imprimir piezas huecas de 2 milímetros de grosor en las paredes, por ejemplo, que son muy ligeras y eso me facilita el poder hacer que las criaturas tengan un mejor balance, ¿no? Y en cuanto a pesos, que estén mucho más equilibradas y no tener Mm, que poner contrapesos, que no se claro. caigan para adelante, porque normalmente la cabeza siempre va a pesar más, porque en la parte trasera no suelo ponerles nada de resina, a menos que tengan una cola muy especial o algo así. Entonces me facilita mucho el proceso y sobre todo me ahorro tener que hacer moldes que no ocupan espacio en casa y que harían que tuviera que vender un mínimo de piezas. Ahora, si hago una criatura y no tiene ningún éxito y no se vende ninguna, pues evidentemente sí que he invertido un tiempo en hacerla, en modelar, imprimir, pintar, coser el cuerpo, hacer el patrón del cuerpo, etcétera. Pero pierdo mucho menos que si además de todo eso hubiera hecho un molde. Porque Ya. si no se vende ninguna o si se vende una o dos, pues ya está, pero no pasa nada, no pierdo tanto. Entonces, a mí desde la impresora 3D y modelo en 3D con el iPad, la impresora 3D y el iPad para mí son las mejores inversiones que he hecho en mi trabajo en la vida y temo Vale. el día en que se me estropeen. Claro, esa era la duda que tenía, porque cuando me habías dicho modelo en 3D, yo no sabía si te refería directamente, pero no, lo hace en Digital, 3D en el digital. iPad, vale, vale. Y Claro, entonces ya, modelo digitalmente. vale, entonces imprimes todas las piezas, o casi todas, ¿no? Y luego ya entiendo que ya sería la fase de esculpir, ¿no? De unirlas, como has dicho, rellenarlas, tal, no sé qué. Sí, sí. Sería eso, toda la parte de modelado que haría en plastilina, pues ahora lo hago digitalmente, ¿no? Que es escultura al final, es muy Sí, sí, parecido el proceso. Lo que pasa es que te permite, por ejemplo, más detalle, eh, imagino también. te ahorra mucho tiempo en simetrías, Ah, claro. porque solo modelas, si te modelo una cara, solo modelo esta mitad. Luego, en la parte del centro sí que lo hago para que no sea exactamente simétrico, para que no se vea ahí un corte claro, Sí. pero solo modelas la mitad de las cosas. Si modelas unas patas, pues modelas una pata trasera y una pata delantera y luego haces un espejo y haces la otra. Entonces te facilita, te ahorra tiempo. Luego también el modelado 3D digital tiene sus problemáticas también, porque a veces es mucho más fácil ver algo cuando lo tienes de verdad en las manos y entender los volúmenes es mucho más fácil cuando lo tienes de verdad en mano, pero el hacerlo digitalmente pues te permite espejar las piezas para hacer cosas simétricas, te permite imprimirlo en distintos tamaños, o sea, hacer lo mismo en diferentes tamaños. Ah, También vale. es mucho, te ahorra un montón de tiempo según lo que quieras hacer. Yo, por ejemplo, hay veces en las que, o bueno, o también el tener ya una pieza, imagínate, una pata de una criatura que es muy Sí. pequeñita, pues luego la quieres imprimir en más grande y cambiándole cuatro cosas, pues puedes modelarlo a partir de la pata inicial que tenías, lo cual también te ahorra mucho tiempo. Entonces, a mí, en términos prácticos de economizar tiempo, a mí me ha ayudado muchísimo el empezar a modelar en 3D, en Claro. 3D digital. Modelar en 3D siempre ha sido en 3D, claro.
Y cuando tienes que unir las piezas, o sea, ¿eso con qué lo haces? ¿Con algún tipo de pegamento especial, silicona? Porque claro, yo entiendo que te imprimen, por ejemplo, por un lado una pata, ¿no? Por otro lado otra pata, y luego tú lo vas juntando al cuerpo, ¿no? Con las rótulas que has dicho de plástico y tal. Ujú. Y eso como lo ves. Pues cuando las imprimo las piezas, les suelo dejar en la parte donde tiene que ir insertada las rótulas de plástico. Sí, un agujerillo, ¿eh? Les dejo un agujerillo y entonces ahí inserto acoplo la pieza con masilla de epoxi, que es una masilla Ah, vale. bicomponente que también se utiliza para arreglar tuberías y cosas. Pues es una masilla bicomponente que la mezclas y al rato se endurece y se queda muy muy dura. Entonces eso sirve para encadenar, o sea, para poner ahí una primera pieza de plástico y luego ya se encadenan las piezas, se encajan el resto y montas el esqueleto. Entonces a cada pieza impresa de resina le acoplo una pieza de plástico de estas con masilla de epoxi para que se quede bien sujeta y luego ya con unas tenazas especiales que sirven para juntar y separar el resto de piezas, lo vas acoplando todo el esqueleto. Y luego ya lo que es el tejido, pues cuando ya está relleno, o sea, meto el esqueleto dentro del cuerpo ya cosido, lo relleno todo de guata, le ensamblo o sea, le acoplo las partes de resina que ya están pintadas y ya todo acabado para ya montarlo. Y entonces con pegamento textil en los bordes, digamos, si por ejemplo esto es la cabeza, ¿no? Pues aquí ya Sí, sería tejido, pues en el borde lo pego con tejido y luego le pego con cola blanca. En muchos casos les pego pelo ya cortando mechoncitos de pelo y uno a uno voy cortando para hacer una transición más orgánica de la más parte de natural. resina hasta a la parte de tejido. Madre mía, qué trabajo. Sí, es bastante. Es Buah. elaborado. Lo cuentas aquí y parece rápido, pero madre mía, me parece Muchas increíble lo que horas. hacéis, la verdad. Ya ves. Eso no está pagado. Bueno, por eso los precios son los que son, también, que al Claro, final. es que al final, ¡buah! Claro, entonces, una vez que ya no, como has dicho, ya lo tienes todo ensamblado. No sé si a veces, antes de poner el pelo, no sé si has tenido que hacer o hacer, depende de la criatura, añadirle, yo que sé, alguna protuberancia con resina o al modelarlo ya en 3D, todo eso va. Eso ya está todo en el modelo. Y- porque generalmente es muy preciso, no quiero decir lo que imprime es lo que sale. Sí, a veces puede, o sea, las impresiones 3D fallan a veces, pero bueno, por lo general es lo que sale. Luego sí que a veces quedan marcas de los soportes que tiene al imprimir, pero eso pues lijando y enmasillando y tal, eso Claro. se disimula, se corrige y luego ya está. Entonces, después les pondría, bueno, antes de ponerle el pelo, iría en la fase de pintarlo, ¿no? Claro, a ver, yo lo que hago es, por modelo, una vez tengo ya los modelos, está Sí. impreso, ya tengo físicamente, imaginemos en una criatura que tiene de resina la cabeza y las patas, y pongámosle alas también, y las alas, pues todas esas piezas las pinto. Bueno, les añado primero lo que decía de acoplar las piezas de plástico, Sí. dejo que se endurezca la masilla. Lijo donde haya que lijar, añado masilla donde haya que enmasillar por si tiene un agujerito, porque como imprimo las piezas huecas, lleva unos agujeritos para que toda la resina líquida que queda dentro se salga. Ah, sí, será, Entonces, claro. una vez que ya está limpiada la resina, he acoplado las piezas, he cerrado todos esos agujeritos con masilla, he lijado y ya está listo para pintar. Pues entonces se imprima con un spray para que la pintura agarre bien y luego ya lo pinto. Por otro lado, esto es como en la cocina, haces una elaboración y la apartas. Entonces, por otro lado, hago el patrón del cuerpo, lo corto las telas, lo coso todo a mano. Entonces, cuando ya tengo esto y las piezas ya están pintadas y todo, es cuando, una vez está el cuerpo cosido, le doy la vuelta para que el pelo quede por fuera, etcétera. Le meto el esqueleto dentro, relleno con guata todo el cuerpo para darle volumen y ya es cuando cuando le engancho las piezas de resina ya todas pintadas y ya pego la tela por los bordes, le añado el pelito y ya queda. A veces, según el tejido, claro, los tejidos de pelo
tienen la misma longitud de pelo en todo el tejido y hay ocasiones en las que igual pues hay que un degradado de pelo más Ah, largo, sí, igual en el lomo es claro. más largo y en las patas es más corto, lo que sea, pues entonces también recorto el pelo, Ay, como que lo... peluquería. de peluquería. Es Qué que yo fantasía. hago de todo. Soy un hombre muy completo. Me encanta. Entonces, pues también le añades en ocasiones incluso se puede pintar partes del tejido y luego se cepilla para que quede el pelo suave después de haberlo pintado o lo Oh. que sea. Y ya está. Y luego, pues una vez hecho eso, lo dejo reposar un día que todos los pegamentos y las cosas se sequen, lo reviso que nada esté despegándose y ya lo empaqueto y lo envío. Has dicho que lo rellenas con... Ay, no lo he apuntado, era Guata. ¿Eso qué es? Guata es como el algodón este sintético que hay dentro de los cojines. Ah, vale, vale. Eso es la guata. Ah, porque además cuando los coges son blanditos. Claro, Más o menos. Ay. Claro, yo los veía y me parecían más sólidos, no más escultura, ¿no? En plan, como pensar en escultura, en plan sólido. Pero claro, es más blandito, claro, aún más realista. claro, el cuerpo, bueno, a ver, luego la cara no es blanda, la cara es dura y las patas también. Tiene partes que son más duras y partes que son más blandas. Ah. O sea, el cuerpo es Y lo- blandito, pero las partes modeladas son duras. bueno, en general nosotros tenemos más blando el tronco que los brazos y las piernas y la cara. Sí. Pues eso en el caso de los que están hechos de silicona, sí que es entero blandito con una textura parecida a la carne humana, Sí, digamos. eso que así sí que es más, no es chicloso, pero sí que la silicona es más, Te pues da esa como, sensación como más natural, o sea, más de bicho vivo, sí, hay gente a la que le da grimilla también. ya y más con lo Tocarlo y que realistas sea que son. blandito. Va a cobrar vida en la vitrina. Y, por ejemplo, para pintar, ¿qué tipo de pintura usas? Más Eh, bueno, no sé cómo va esto, acrílico, óleo, spray, acrílico ahí y me pierdo sprays. ya. A veces sprays para dar una base y el resto acrílico. Ujú. Y luego una capa de utilizo spray mate normalmente, o bueno, a ver si es algo que tiene que quedar brillante, pues brillante, ya para, o sea, un barniz para protegerlo en spray Mm. normalmente, y ya está. Yo soy todo lo contrario de arte feudo, que utiliza procesos y acabados como mucho más intentando que todo sea natural. Yo todo lo utilizo sintético, todo. ¿Y cuánto tiempo puedes tardar más o menos en hacer una de estas criaturas? Un mes, entiendo, más o menos. ¿Más? Es que es súper... no te sé decir porque yo trabajo en cadena. Entonces, nunca hago solo una criatura, siempre estoy haciendo Ah, vale, varias hace cosas a la varias al vez. mismo tiempo. Claro, y como los procesos son tan distintos, en plan, la parte de cortar telas, coser y tal, no tiene nada que ver con la de pintar. Luego la impresora 3D tarda mucho en imprimir, porque cada impresión son miles de capas de 0,02 milímetros, entonces hay impresiones que igual tardan 27 horas en hacerse. Entonces, mientras se está imprimiendo, que a veces en algunas criaturas son solo unas horas, en otras criaturas pueden ser varios días de impresión, en plan 3 días seguidos, porque primero va en la cabeza, luego las patas, luego no sé qué, y entonces entre todo al final nos juntamos con 3, 4 días. Eso si no falla ninguna impresión, porque a veces se rompen los ¿Qué puede soportes y hay pasar? que empezar de Claro. cero. Y hay que estar pendiente también de cómo va la impresión, porque claro, cuando son 27 horas es muy fácil olvidarte que estás imprimiendo algo. Pues ya ves, Y, van a hacer otras cosas y es como, bueno, ya me avisarás. claro, e incluso se puede quedar sin resina la impresora. Bueno, pueden influir, pueden ser muchas cosas, pero también yo estoy prácticamente 24/7 imprimiendo. Unas facturas de luz que pago. Y Eso de la tarifa nocturna, no, ¿verdad? bueno, es que estoy por la noche, pero también por el día imprimiendo. Claro, Ahora, como he estado unos días fuera, aproveché para limpiar la impresora, la he dejado apagada y quiero que dejarla unos descanse, días ¿no? que descanse, es que llevaba un mes prácticamente imprimiendo sin parar, la pobre. Que ya te digo que temo el día que se me rompa, tenga que Pues ya comprarme ves. otra. Sí, yo lo sé Y- porque mi novio imprime cosas, pero claro, no son cosas tan grandes y aún así puede durar, como tú dices, 4 o 5 horas y a lo mejor una cosa así, por lo tío que es mucho más Claro. grande. ¿La suya es de filamento o de Sí, de filamento. resina? Ah, vale. La mía es que es de resina, que es Claro, con pues más lienzo todavía. líquido. Y creo que tarda más. De filamento no tengo ni idea de cómo funcionan, la verdad. Y Pues eso.
Pueden tardar algunas horas también. Porque mira, lo último que me hice, os lo voy a enseñar, que sí es muy chulo. Me hizo el uno de Ay, estos qué cookie. articulados, un tiburón, Ujú. Qué y chulo. tardó un montón. También, ¿verdad? Me dijo que, no sé, a lo mejor 4 horas. Pues claro, lo tuyo que Pues además el líquido, claro, es que eso es otro mundo. Esa no la he visto. el tema está en que después de imprimir tienes que limpiarlo muy bien porque está todo pringoso y hay que Claro, ya limpiarlo ves. con alcohol, luego lo metes en una máquina para que la capa superficial acabe de curar y entonces con luz ultravioleta acaba de curarse. En fin, es un rollo, pero queda muy bien. Sí, queda Es muy lo chulo. importante. Entonces eso, que como normalmente no trabajo solo en una criatura a la vez y hago varias, me resulta muy difícil saber cuánto tardo en hacer una criatura, porque corto de repente las telas igual para 10 criaturas que estoy haciendo a la vez. Entonces coso las 10 criaturas, mientras tanto la impresora va trabajando por su cuenta. Luego limpio todas las piezas que he imprimido, bueno, eso los voy, a medida que van saliendo de la impresora los voy limpiando, pero... Luego empiezo con, cuando ya acabo de coser todo, lo retiro y empiezo a pintarlo todo en cadena. Entonces, no te sé decir para nada. En Sí, ocasiones en las que he querido hacer una criatura súper rápido, a ver, yo trabajo bastante rápido. sí. Y yo qué sé, quitándome horas de sueño, pues igual en 2 días, 3 días, soy capaz de tenértelo, pero a costa de, a costa de mi De- salud, a de costa mi de mi salud energía física y vital. mental, exacto. Si estuviera haciendo una criatura en plan cada una por una, trabajando como trabajo de rápido, igual en una semana la tengo. Solo que como siempre estoy trabajando en varios encargos a la vez, varias cosas a la vez, yo suelo poner de tiempo de entrega, suelo poner 2 meses, que suele ser Claro. menos. Solo que yo pongo 2 meses también para curarme un poquito en, o sea, Sí, para mejor tener tardar margen. de menos que de más. Claro, yo pongo 2 meses y luego es muy fácil que lo tenga en un mes, pero prefiero poner 2 meses para que la gente Claro. no me esté insistiendo, oye, el plazo se va a cumplir. Bueno, relax, Ciencia, que lo el estoy arte, el lento. claro, que esto es un negocio de una sola persona. Pero es verdad que en general, por muchos de los artistas y artesanos que han pasado por aquí, eso es súper habitual, porque es como, bueno, dejo esto secándose y mientras hago otra cosa, Claro, porque claro, si tuvieses que estar con uno, y además que lo que tiene que entender la gente es precisamente que el arte y la artesanía tiene su tiempo. Si tú tienes que dejar una cosa a secar, pues a lo mejor tiene que estar secando un día entero. Y claro, claro, mientras, pues bueno, pues va haciendo otra cosa, o si tienes que pintar o lo que sea. efectivamente. Es que al final, y Claro, eso, hay otras criaturas que sí que son muy rápidas y que yo qué sé, en 3 días puedo tener, pero hay otras que es que, pues mínimo una semana para solo una criatura. Entonces, un mes tiene 4 semanas solamente. Es, co- así funciona el tiempo, chicos. Claro, ojalá fuera yo súper productivo y pudiera pim pam pum, además también podría vender mucho más barato y todo, pero las cosas son como son y al final pues también parte del valor de la artesanía, ¿no? Es que estás pagando el Claro, tiempo de la gente las y prisas la son pericia malas. y la práctica, o sea, toda la experiencia previa también. Exacto. ¿Y cuál ha sido tu último trabajo? ¿O en qué estás trabajando ahora mismo? Eh, Bueno, ya nos has dicho que haces varias criaturas al mismo tiempo, pero por ejemplo, dentro de esta exposición de Japón, no sé si estás trabajando en la nueva pieza o... sí, bueno, es que estoy trabajando ahora mismo como en 5 cosas a la vez para la exposición, 5 criaturas nuevas. Luego también tengo en marcha 4 o 5 encargos, no, 5 son también. Y luego todo lo que tengo en mente que podemos, o sea, bueno, y cosas que tengo ya modeladas, esperando a imprimir y hacerlo, es que tengo un montón de cosas a la vez. Lo último que he terminado de criaturas nuevas han sido un Kamaitachi, que es una criatura japonesa. Bueno, todas son las japonesas. Bueno, Es... si quieres te la traigo y te la enseño. Ay, venga, sí, enséñanos ahora que estamos en Un vídeo, la gente momento, que lo vea lo puede ver. un segundito. Venga. Pues mira, de las últimas que he terminado, una es esta, que es ¡Oh! un... Sí, había hecho Es, la foto. Qué es mono. como si fuera Qué grande ese, como ¿eh? una comadreja, sí, es grandecilla. Es una comadreja que tiene como unas cuchillas en las patas delanteras Qué y guay. entonces se supone que controlan remolinos de viento y pueden como moverse en remolinos de viento y atacan a la gente en grupos de 3. Ajá. Entonces, la primera
te corta los tendones para que te caigas al suelo. Qué La majo. segu- Todo además pasa en una fracción de segundo. Entonces, la primera te corta los tendones o te hace unos cortes en las piernas para que te caigas. La segunda te corta trozos de carne para llevarse y comer. Y la tercera te aplica una especie de sustancia, como una hiel que tienen, que hace que cicatrices instantáneamente. Entonces, es como una liposucción express. O sea, es como, bueno, me llevo la comida, pero te curo para que no te mueras. Claro, y Es la lo que cosa es pasa, que ¿no? sí, y la cosa es que pasa tan rápido que Y al te final enteras. la persona se queda como se encuentra de repente confundida en el suelo con arañazos y cortes que no son mortales, porque, o sea, no se cura instantáneamente del todo, porque al final te están robando trozos de carne, ¿no? Esto según las leyendas, evidentemente esto no sucede de verdad. Pues Y, sí. oh sí. Y entonces, pues de repente es eso, la persona se despierta en el suelo confundida con cortes y no sabe qué ha pasado. Y es porque le han ¿Dónde está atacado. mi trozo de muslo? ¿Dónde está? Exacto, ¿dónde están estos muslámenes que yo tenía? ¿Dónde están? Y eso. Entonces he hecho este y otro que he hecho es un Osaki Kitsune, que es Ay, este bichito pequeño, que es como una qué mono. especie de entre zorro y jineta con dos colas. Y también, pues como podéis ver, son articulados, ¿vale? Cambian de Qué guay. postura. Dan Y... ganas de abrazar. Bueno, a la vez esto que ahora me digas que también te come, entonces ya a lo mejor. No, 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 estos no. Ah, son pacíficos. Estos forman parte de la familia de los kitsunes, que serían los zorros, ¿vale? Que hay zorros de distintos rangos. Entonces, esto sería uno de los zorros de menos rango, que son los Osaki Kitsune, que se tienen como familiares, como sabes, los familiares de las brujas y de los magos, Sí, los espíritus familiares. Pues las familias que crían y que mantienen a estos Osaki Kitsune, que son los Osaki Mochi, así es como se llaman las familias. Se supone que las familias que los tienen y los cuidan bien prosperan económicamente por la influencia mágica de los Akigitsune. Y sus enemigos se arruinan. Y te jodes. ya está. Entonces son de los kitsunes de menor rango que existen junto a los Kudagitsune, que son los zorros pipa, que serían como unos zorros, no tienen ni patas ni... O sea, son como una serpiente peluda larga con cabeza de zorro, digamos, que estos también se tienen, la gente los tiene y las familias que los tienen pues son como unas familias como de magos y tal. Esos lo que hacen es que saben cosas. Entonces les preguntas cosas y ellos saben la respuesta, sobre todo. Y entonces estos son de los kitsunes de menor rango y por ejemplo... dice la leyenda que los Osaki, estos, Sí, no podían, están más o menos distribuidos por la mayor parte de Japón, pero no en Tokio, porque tienen prohibida la entrada, porque son kitsunes de bajo rango y la diosa ah, Inari, que es la diosa de la agricultura y demás cosas que se la representa como un zorro normalmente, la diosa Inari prohibió la entrada a Edo. Edo era Japón, o sea, Japón no, Tokio. Prohibió la entrada a los kitsunes de menor rango. Entonces no qué hay clasista. Osaki Kitsune en... Bueno, supongo que sus movidas tendría para hacerlo. La diosa Vosotros no. Inari es guay en realidad, es una diosa chachi. Así que su Pues los motivo bichitos esos tendría. no piensan lo mismo. Ya ellos no. Y lo peor, yo entré a Tokio llevando uno. El ¿Y qué año pasado, pasó? pues es que yo no sabía que estaba prohibido. Entonces, que yo sepa, no pasó nada, pero vamos, Ah, bueno. llevé uno a un templo de la diosa Inari y todo. Yo aquí Jugaste siendo con fuego, Álvaro. sacrílego, ya algo malo me va a pasar, seguro. La próxima vez que se te quede atascada la impresora ya sabes por qué es. Seguro que es la diosa Inari diciendo, karma, esto es karma. Y este que tiene que ha subido lo último, bueno, uno es un perro de estos mapaches, Sí, lo tengo ¿no? aquí. Y el otro es como, bueno, el otro es que es como una especie de entre lagarto y dinosaurio, el otro, el verdecito. ¿Cuál? Este, Ay, sí, qué el gracioso. capa. El capa. Pero Ah, es dices un este. capa. Este es Sí, un ese. capa, sí. Tiene Ah, aquí es que en la el... foto no veíamos, No no se le notaba veía el la. cuenco. Pues sí, este es el capa, que es de...
Va a ser más grande De mis todavía. favoritas. Sí, este es de Es que los es que son de súper. silicona. ¿Ves? Este no tiene pelo. Bueno, Sí, tiene es pelo lo aquí que en te la estaba cabeza. diciendo, que la sensación que me da desde aquí es eso, como más, sí, Sí, más de silicona. este es blandito. Y entonces de este tengo fotos en el agua y tal, por Sí, ejemplo. son Y súper chulas. este tiene el caparazón que tiene en la espalda. Esto sí que es resina. Y los ojos son de vidrio. Pero todo lo Ah, demás es silicona y lleva un esqueleto dentro para poder cambiar de postura y tal, que es de plástico. qué mono. Puede que haya un personaje, es que yo estoy pensando en lo del capa. Eso no, puede que haya un personaje en el Super Mario que sea de ese estilo. ¿O no? No, los de Super Mario son Koopa, que son tortugas normales, o sea, tortugas normales, son las tortugas del Super Mario, se llaman Koopa. Que Mm. probablemente sí que estén inspiradas de alguna forma en los Kappa, pero ni tienen o sea, realmente no creo que tengan relación, simplemente el mundo de Super Mario es todo como bastante aleatorio, ¿no? Que si los champiñones, que si las Una tortugas. tubería. Claro, es todo un poco extraño, pero bueno, eso ya forma parte del imaginario Super Mario y Nintendo, que tiene un mundo muy rico también, su propia mitología. Vaya ves. ¿Y cuál es la obra más grande que has hecho? El Ackerbelts adulto es el chivo que comentabas antes, que lo Qué hice guapo. para una exposición en la semana de cine fantástico y de terror de San Sebastián. Ah, qué chulo. Y porque es mi interpretación de una criatura del folclore vasco y pirenaico, que sería el Ackerbelts, que no es, se le considera, o sea, con el nombre Ackerbelts es exclusivo de País Vasco y Navarra, lo que sería Euskal Herria. Pero vamos, aparece también en la mitología de todo el Pirineo con otros nombres, como en Ujú. Cataluña es el Boc de Viterna, en el Pirineo francés es el Buc, tiene distintos Al nombres. box sí me suena. Mm, Y en Aragón también tiene otro nombre, pero no me acuerdo ahora. Vienen todos del dios Agerbelste, que es un dios de la fertilidad pirenaico. ujú. ¿Y la criatura más pequeñita que ha hecho? Bueno, es que yo antiguamente, cuando yo empecé, hacía que modelaba en arcilla polimérica y tal, hacía sobre todo hadas y duendes. Entonces, lo más pequeño que yo he hecho eran unos bebés de hada que hacía que eran 4 centímetros, una cosita así muy Madre mía. pequeña. Pero de criaturas articuladas, lo más pequeño probablemente son estos conejitos del polvo, Uy, qué mono. que también son articulados. Ay, se Y sienta y todo. sí, se puede Qué sentar gracioso. así. Y estos Ese no lo había visto. articulados serían estos los más pequeños que he hecho. Qué Y mono. el grande, pues el otro, la cabra esta gigantesca que... Qué pena no podemos verla esta en el cuarto. No, no, no voy a ir a por ella ahora. No puedes cogerla en brazos, luego a luego. Bueno, Bueno, sí, pero es que con el follón que tengo en esa habitación, no, si no, la no, puedo hombre. sacar, creo que tardamos en continuar la entrevista un rato. ¿Eh? ¿Y te dedicas por completo a esto? No sé si estudiaste escultura o bellas artes o pintura o otra cosa que no tiene nada que ver, pero siempre te ha gustado el Sí, arte. bueno, mi historial académico es un poco absurdo. Yo el bachillerato lo hice científico porque quería estudiar biología, pero luego decidí que no y abandoné las ciencias. Bueno, no, o sea, no llegué a empezarla, ¿eh? Eh, Directamente. hice, hice magisterio de lenguas extranjeras, porque sí, no te sé decir exactamente por qué. Luego me metí a Bellas Artes, mientras, o sea, después de acabar magisterio fui maestro de inglés y mientras estudiaba Bellas Artes. Mm. Y luego, después de Bellas Artes, hice el máster de formación de profesorado. Nunca he utilizado ni el título de Bellas Artes ni el de formación de profesorado. Utilicé el de magisterio durante un año simplemente y ya empecé con esto y llevaré dedicándome plenamente a esto desde que terminé de estudiar, pues llevaré igual 11 años ya. Ah, bueno, Acabé de estudiar en creo mucho con tiempo. 26. Pues sí, llevaré 11 años dedicándome íntegramente a esto, pero desde que empecé pues habrán pasado ya 15. O sea, desde que empecé como hobby, yo empecé como una afición. Y Sí. luego ya la gente empezó a pedirme cosas, tal, y ya pues me di de alta en autónomos y empecé
a vivir de ello y por suerte hasta ahora, de momento, he podido. Qué Y bien. luego, bueno, luego también desde hace cosa de un año hago prototipos de juguetes para una empresa australiana que se llama Mus Toys, Qué interesante. pero eso es de forma ocasional. Justo esta noche me han contactado para ver si les quiero hacer un prototipo y afortunadamente, porque el negocio está un poco flojo. Ya Y, además después del verano, sí, no, y ellos es pagan mala bien época. y por suerte. A ver qué me ofrecen. La semana que viene me mandan imágenes de los juguetes que quieren que haga. Y yo que siempre he sido, a mí la industria juguetera me flipa. Soy súper friki. Bueno, tengo la casa llena de juguetes. Y, y Que los juguetes entonces, son geniales. sí, yo tengo todos los juguetes de mi infancia que conservo, los que no conservaba, que los he vuelto a comprar otra vez en Wallapop. Muchos de los que quise tener y nunca me compraron. Yo me Y compré la mansión del Casper, siempre la quise. yo siempre la he querido y Y no la tengo. La encontré en Wallapop hace unos años Qué y dije, guay. pero Es que además sin abrir, dije, para mí. ¿En serio? ¡Guau! Pues yo esa a veces Guau. la busco en Wallapop. Solo que es que no tengo ya dónde meterla porque colecciono tantas mierdas que... Ya. Pero eso. Entonces siempre pensé en que me habría gustado dedicarme también a la industria juguetera y tal. Y el año pasado, hace cosa de un año, me contactaron. Y surgió la oportunidad. Realmente yo no diseño los juguetes. Yo solo les hago prototipos. Ellos me dicen, me pasan Ah, vale, dicen, quiero lo que esto, ¿no? quieren. Sí, lo hago como freelance. Yo no estoy contratado. O sea, no trabajo en la empresa. Sí. Trabajo para ellos como freelance. Y eso no es el volumen principal de mi trabajo, porque les he hecho hasta ahora cuatro, creo que les he hecho cuatro prototipos y ahora pues lo que me pidan sería el quinto. Y o sea, sería el quinto, no sé cuántos me van a pedir, entonces no sé si es quinto, quinto y sexto o lo que sea. Y eso, Y pero qué bueno, hace? cada varios meses les hago cosillas. Ah, qué guay. ¿Y qué eres? Bueno, sí se puede saber, no lo sé. Sé Hay confidencial. contrato de Ah, confidencialidad, no porque puedo todavía decir. no lo han sacado. No, nada ha salido todavía. Pero bueno, les dice, si vais es una empresa que tiene muchísimos juguetes actualmente que se llama Moose Toys. Aquí lo distribuye Famosa, me parece. Y hay unos que se llaman Surprise Mama no sé qué, y hay unos que son hámsteres, otros que son conejitos, tal. Ah, sí. Y otros Creo que que son no sé qué pets, my pet no sé qué. Pues he hecho algunos animalitos de estos de Surprise Mama y otros de pet. Hay uno chulísimo que cuando salga me lo voy a comprar. ay, qué guay. Porque es muy chulo, pero es que no puedo decir nada porque lo primero que hice antes de que Hombre, me enseñaran lógico. los prototipos o sea, de que me enseñaran los conceptos, es firmar un contrato de confidencialidad. Entonces, decir la marca y las colecciones aún puedo, pero no puedo dar ningún otro detalle. Te pegan mucho, por lo que estoy viendo. Sí, Los son... animalitos estos me recuerdan un poco, a ver, salvando las distancias, pero un poco como lo que algunos de los que nos ha enseñado. Sí, además Así tienen monos. eso, estos tienen pues la De cara pelo, igual y las patas de plástico y el resto es de pelo, entonces como que encaja un claro. poco técnicamente, aunque estéticamente no tienen nada que ver, técnicamente sí que encajan un poco con lo que yo hago y por eso me contactaron y les interesaba que trabajara para ellos. Son de estos que le gustan a mi sobrina, con ojos muy grandes y muy coloridos. Exacto. Que dice, son muy buenos. Eso. Pues los que les he hecho hasta ahora tienen los ojos enormes, así que Dice, seguro que le gustan cuando sí, salgan. seguro. Dice, Si es que luego salen. hay algunos que tienen más ojos que cabeza, algunos. Sí. De los... Yo es que la verdad es que lo de los juguetes es súper curioso. El otro día le compramos un sobrecito de estos y era es mitad conejo, mitad sirena. Selina. Sí, de estos que Y son como sí, es de así, es blind súper box, bonito. ¿no? Sí. Es que Y probablemente yo sea qué de la cosa, misma. Serían estos que. Ay, ahora no recuerdo el nombre. Pero seguramente son de esta misma marca. Que pues vende probablemente es unos. que yo creo que de ellos tiene alguna cosa. Lo que pasa es que, claro, tú cuando los compras eso, ¿no? Como que pone algunos famosos y Mm. tal. Son unos que Pero tienen unos calderitos, los Magical Mixes. Sí, no, son. va en un sobre de estos de, pues lo típico que compras, pues Ah, vale. en el chino, en el kiosco, ¿no? El típico sobrecito de estos así. Y lo abres y entonces pues era mitad conejo, mitad sirena. Y yo, bueno, Bueno, ¿por, ¿por qué no? por qué no?
Y bueno, has dicho que esta empresa es australiana, también nos has dicho de que precisamente tiene un encargo ahí estancado en la aduana estadounidense. Yo quería Ujú. preguntarte si tus clientes, esto un poco también por curiosidad, son en su mayoría españoles o más bien extranjeros, o mitad y mitad, Son casi todos extranjeros. y verdad. En España también vendo, de hecho, dos de los encargos que tengo ahora en marcha son para España. En España vendo más cosas baratas. Bueno, baratas. Somos más pobres. Menos, sí, básicamente tenemos menos. O sea, es que o sea, mis rangos de precios varían mucho. Igual de las criaturas articuladas más baratas, que serían estos que os he enseñado, que serían 185 euros, hasta estos, que son 2000. Entonces hay una variedad, pero la Claro. mayoría costarían en torno a 300 o así. Algunos 700. Es muy variable. De hecho, quien quiera que entre en mi web y lo ve, y ahí ya ve los precios y se asusta. Y entonces en España suelo vender de las más baratas, digamos, y también merchandising, porque también vendo, Es verdad que lo hago, habías yo qué dicho. sé, tazas, esta taza Ay, qué chula. que casualmente me estoy tomando un café en esta entrevista, en esta taza diseñada por mí. Muy Eh, bien, muy bien. Pues tengo tazas, pines, llaveros y tal. Entonces en España vendo más este tipo de merchandising y criaturas de las que cuestan menos y en otros países vendo más. Hasta hace poco vendía más o menos un 50% en Estados Unidos y el otro 50% repartido entre casi toda Europa, algo en Japón y Australia. Y durante una temporada vendí bastante a China, pero fue como una temporada, unos meses y luego de repente se acabó. Lo cual casi prefiero porque los envíos a China llegaban las cajas machacadas muchas veces. Es el único país en el que sistemáticamente las cajas han llegado mal. Y Suele pasar porque cuando pide algo por ahí, sin decidir, pasa lo mismo. Cuando mm, pides cualquier cosa china, es verdad que las cajas, yo no sé cómo lo hacen, aunque vayan dentro de otra caja, vienen todas cosas machacadas, increíble. yo imagino que el volumen de envíos es tan Y exagerado es brutal. que es complicado. Pero vamos. Allí sí que iba con miedo. Normalmente cuando envío un paquete y luego los clientes muchas veces me escriben en plan porque les ha gustado mucho, están muy contentos, etcétera. Pero yo en el momento en que recibo un mail de un cliente después de habérselo mandado, a mí lo primero que me da es taquicardia por Te si pones algo ha tenso. llegado mal. Claro, porque que no ha pasado casi nunca, pero cuando me mandan un mensaje yo prefiero que no me digan nada. En plan, ya está. Ya, yo ya me desentiendo. Claro, que suban una historia a Instagram, que me dejen una reseña positiva, pero cuando me escriben un mail, a mí me ataco porque Tiembla. es como, ay, Dios mío, algo ha llegado machacado, algo está mal, A problemas. Y luego no, luego veces. todo está bien, pero al final también el ser autónomo y que toda tu economía dependa de una sola cosa hace que tengas miedo todo el tiempo. Claro, además que cuando una cosa llega mal, es que claro, hay que hacer. ¿Y si llega rota la escultura? Pues pagarle el envío de vuelta, arreglarlo y volver a enviarlo. Con lo cual, pues, al final no Más ganas dinero nada, y más tiempo. pero Digo, claro, al final pierdes una pasta, pero también hay que hacerlo, ¿no? Porque, o sea, depende, si es culpa tuya, pues hay que apechugar claro. y ya está, te haces responsable ya. Sí, Pero porque hay algunos envíos que sí que incluyen, bueno, no sé cómo irá a nivel internacional, porque la verdad es que tampoco, pero sé que hay veces hay como seguro y la propia compañía no te da algo, pero a lo mejor no es lo habitual. ya, lo que pasa es que cuando los seguros de las empresas de envío suelen ser bastante engañosos, Ujú. porque suelen cubrir las pérdidas o cuando la caja llega realmente machacada, pero si la caja está más o menos bien y lo que hay dentro está roto, eso no te lo va a cubrir, porque tú puedes Ah, haberlo bueno. metido roto directamente. Mm. Entonces, que lo entiendo. Pero son bastante, a veces puedes estar pagando un seguro carísimo para un envío y luego no te cubre nada. Si algo llega roto, a menos que claramente ellos hayan machacado la caja o la hayan perdido. Lo mejor que puede pasar en esos casos es que pierdan el paquete. Pero entonces Sí, ¿verdad? entonces te pagan el seguro. Pero si no, si algo llega roto dentro de la caja y la caja no está visiblemente muy dañada, lo más fácil es que no te paguen nada. Es que claro, esto es un tema que
tú puedes entender que no, que cuando envíe el paquete, si viene en barco o viaja en avión, pues pueden pasar cosas. Pero hay que admitir que a veces los repartidores son un poco. A mí me dejaron un regalo, o sea, me envió mi amiga desde Alemania a través de Amazon, porque pues, ¿no? Me mandó un cómic que era así, me lo metieron en el buzón, no podía sacarlo. Saqué el cómic y estaba así. Normal, es que... Y claro, la persona lo metía a la fuerza porque yo entiendo que pues le exigen mucho y tal, pero es como, tío, es que está el cómic a la virulé, como se suele decir. Ya, Pero claro, entonces sí, vale, ahí dices, bueno, puede ser culpa mía porque no te toca el timbre, o sea, no te he abierto, pero en realidad no ha sido culpa mía, quiero decir. ya. Que sí, me imagino algo que envías tú. Wow. Otra vez me pedí, o sea, hice un curso, me enviaron el título desde Zaragoza y lo metí en el buzón, doblado. Entonces, claro, tú puedes Sí. decir, venga, se puede, lo puedo haber metido roto dentro, pero también puede ser que, claro, Es de que nuestras son cosas. muchos factores al Muchas final y... manos pasan por ahí, muchas Exacto. cosas. Ese es el tema. Pero bueno, yo por suerte en mi edificio tenemos portero y recoge la mayoría de paquetes mientras lleguen a horas en las que está. Pero vamos, que tampoco es garantía de nada. O sea, Ya. él lo hace lo mejor que puede, pero no controla lo que ha pasado antes de que llegue a sus manos. Con lo cual- Claro, si es que eso al final y cosas que se envían desde tan lejos. ¿Tú qué sabes cómo han tirado la caja dentro del barco, dentro del contenedor? Es que es eso, que Es como no... cuando coges la maleta en el avión, pues algo tienes suerte y te toca uno que es cuidadoso y otro que hace así, ¡pah! Toma por Ya, saco. yo eso, yendo a ferias internacionales y llevando todo el stock en maletas y tal, a veces, ¿sabes cuando estás esperando a la puerta de embarque que se ve el Sí, carro con las maletas y de repente se ve como ¡pa! Las van tirando o que una maleta se cae y tú así. rodando? Yo siempre voy ahí como con el corazón en un puño viendo mis maletas en el carro, como suben al avión y yo... ¡ah! Cuando voy con criaturas, que alguna vez que he ido a eventos en Francia o en Reino Unido y llevaba todo en maletas en vez de enviarlo al hotel, que mucha Claro. gente lo envía al hotel y tal. Pero bueno, yo siempre he ido un poco, siempre he Y tú sido ahí no va solo templario. mi ropa, amigo. No, claro, totalmente. ¿Y por qué fuego fatuo? Bueno, entiendo que si al principio hacías sagas y todo eso, guardar relación, ¿no? Pero Pues mira, realmente tampoco tengo una gran explicación. La figura del fuego fatuo siempre me ha gustado porque es una cosa que está a medio camino entre una figura mitológica y un sí, fenómeno físico-químico natural, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado, como yo en mi trabajo intento darle esta cosa entre real y fantasía, y sobre todo cuando hacía hadas y cosas al principio, muchas veces intentaba darles una dimensión bastante real y que dentro del... O sea, yo muchas veces al diseñar criaturas intento que tengan un sentido a nivel morfológico y funcional. En plan, a mí la ciencia y la zoología me interesan mucho, entonces mm, intento que más o menos tengan un sentido. Hay otras que no. Si cuando hago una criatura de estas, un Tsukumogami, un yokai objeto, evidentemente no tiene ningún sentido, porque es un objeto con lengua, claro, con un ojo, no tiene. Pero en otros intento que más o menos anatómicamente, que tengan cierto sentido dentro de las limitaciones que también tengo a nivel de las piezas de los esqueletos y tal, que al final no puede adoptar cualquier postura. Y claro. no, un esqueleto de verdad, o sea, la evolución tiene miles de millones de años de depuración y no va a haber algo más perfecto que un esqueleto de verdad. Y yo no soy capaz de replicar la movilidad que tiene un esqueleto de verdad y un organismo vivo. Pero dentro de lo que cabe, quiero que tengan más o menos un sentido. Entonces, siempre mi principal referencia, aunque yo me base en criaturas mitológicas, mi principal referencia siempre es la naturaleza y seres vivos Claro. de verdad. Y por ejemplo, también me interesa mucho la paleontología, porque al estudiar criaturas extintas del Mesozoico, las criaturas del Mesozoico son una brutalidad. Una locura. Claro, a mí yo cuando veo libros de dinosaurios aviares o aves del Mesozoico, porque las aves son dinosaurios, para quien no lo sepa, las aves modernas todas son dinosaurios. Los dinosaurios siguen entre nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando estudias también criaturas extintas
pues eso, del Mesozoico, del Cretácico, puedes ver muchas formas en las que la naturaleza ha solucionado necesidades de forma distinta a las Ya, qué especies increíble. actuales. Entonces también puede ser una fuente de inspiración muy grande para de repente hacer una criatura fantástica inspirada en eso, que en vez de cómo funcionan ahora ciertos grupos de animales, me voy a inspirar en estos otros grupos que que están extintos y de los cuales no tenemos referentes vivos, pero que para algo de carácter mitológico fantástico, pues puede funcionar muy bien, pero tiene un sentido a nivel evolutivo y a nivel natural. Evidentemente, no busco un sentido en todo porque entonces no haría nada. Ya, sería más complicado. Pero, o sea, no busco que todo sea 100% creíble, pero que sí que tenga Sí, pero cierto que si hubiese sentido. existido, que no sea, ¿cómo decirlo? Que sea coherente entre lo que... Claro, que no sea amorfo, quiere decir, pues si se supone que este ser hubiese existido, pues sería porque tiene las patas así, tal, tal. Claro. O sea, que Claro que sí, ¿no? siempre con ciertas Cierta lógica. licencias. Sí, pero y a la vez con licencias, porque yo qué sé, no tenemos no existen vertebrados con 6 extremidades, como serían los dragones europeos, ¿no? Que tienen 4 patas y 2 alas. Sí, Esos son 6 extremidades en total. Entonces, evidentemente, pues voy a tener ahí la licencia de hacer una criatura con 6 extremidades, un vertebrado reptil con 6 extremidades. Pero, bueno, intentar que sea funcional, la forma en la que exacto. está todo colocado en el cuerpo. No, no sé de dónde, no sé por qué me he puesto a explicarte esto tampoco. Es que me enrollo y empiezo a decir. No, pero es muy interesante. Te preguntaba que por qué fuego fatuo. Ah, vale. Sí, para que vea. Porque, porque decías que, que eran criaturas que están entre el folclore y el fenómeno físico Claro. real. Entonces, por eso, como que en su momento siempre me ha interesado la A mí me figura del encanta fuego el nombre. fatuo por eso. Y simplemente en una asignatura de la universidad había que hacer un blog para no sé qué era en magisterio, no recuerdo ni de qué era la asignatura. Algo de nuevas tecnologías, que en aquella época eran un poco más nuevas que ahora. Ahora ya parece Bueno, eran obvia. menos viejas. Y había que hacer un blog y me puse Fuego Fatuo pues como me podía haber puesto cualquier otra cosa. Y luego, con el tiempo, cuando empecé yo a modelar y tal, que fueron, yo qué sé, como igual 3 años más tarde, como ya tenía ese blog hecho de Blogspot, borré las publicaciones que había y empecé a hacer otras, pero se quedó el mismo nombre. Y, o sea, es todo, no tiene mucho misterio. Y luego ya Bueno, me quedé con ello. Y luego la gente de los extranjeros que me escriben, los clientes y seguidores y tal, piensan que me llamo Fuego, como si eso fuera un nombre de persona. Y- alguien habrá que se llame fuego, igual que hay gente que se llama Calés. Sí, seguramente sí, pero, pero por suerte no soy uno de ellos. Mi padre me pusieron Álvaro, gracias, papá. Pues de Y ahí viene. a mí la verdad es que me encanta el nombre. Yo la verdad es que no conocía muy bien lo de los fuegos fatuos hasta que vi Mérida, hasta que vi Brave. Y me encanta el Ujú. nombre, me parece, o sea, es que la palabra fatu me parece súper chula y súper bonita. El nombre está guay. Y además que tiene ahí su sonoridad, está bien. Te quería preguntar, Álvaro, antes de ir terminando. Ujú. Has dicho que has participado en algunas ferias. No sé si tienes planeado alguna feria o alguna conferencia en estos meses que quedan antes de que acabe el año. ¿O estás por completo inmerso en la exposición y en tu trabajo en el taller? Pues llevo muchos años ahora sin ir a ninguna feria. Creo que después de la pandemia he ido solo a una. Mm, Y lleva muchos años, pero por cosas de la vida, de repente me dio por apuntarme al Día del Tentáculo, que es el 4 de octubre, con lo cual cuando salga esto seguramente ya habrá pasado, sí. ¿no? Supongo. Pero bueno, Pero háblanos igualmente de ello, del Día del Tentáculo. pues ¿Qué es? tengo el Día del Tentáculo es un evento que está muy bien, lo organiza Noviembre Nocturno, no sé si Ah, lo conocéis, que es sí. un podcast de largo recorrido y con muchos premios y de gran calidad. Entonces, el organizador es Alberto, de Noviembre Nocturno y Misterios y Cubatas. Y entonces es un evento que mezcla, tiene por una parte es un festival de podcasting, van muchos podcasters, Guay. pues eso, Que no eh, invite.
Claro. Bueno, y Para la próxima. escribidle y Sí, quizá sí. Alberto es majísimo, así sí, que igual. alguna vez he pensado en escribirle para que venga al podcast, porque él hace audiolibro y locución, ¿no? No hace solo el Sí, podcast. exacto. Él se considera cuentacuentos Qué guay. y además es un encanto de persona. Seguro que si le escribes te contesta. Y entonces pues van distintos podcasts como Roma Eterna, Misterios y Ah, Cubatas, sí, Onironautas, Noviembre Nocturno. Y tiene el hilo conductor, suele ser un poco tanto cuestiones de misterio sí, como bueno, misterio, historia y luego terror cósmico tentacular, en plan Lovecraftiano, por eso es el Día del total. Tentáculo. Y entonces, aparte de los podcasts y conferencias, tiene una feria del libro donde ponen, están un montón de librerías y autores Qué de, guay. de temática así como un poco nicho, ¿no? De fantasía, ciencia ficción, horror cósmico y cosas de misterio y paranormal e historia. Y luego aparte un mercado de artesanos, Qué chulo. donde yo tengo el stand al lado de Artefeudo este año, así que ahí estaré con él. Ahí habré estado cuando salga Ahí estuve cuando salga Ahí el está. episodio y con las Qué paradojas guay. temporales de grabar podcast. Y, y luego tengo pensado, esto no es seguro porque tengo que solicitar stand, para ir a una feria que hacen en Düsseldorf, que es Ah, en mayo, que es de temática japonesa, cultura japonesa, qué guay. que se llama Dokomi. Y es un evento, un macro evento, es tremendo. Una Son varios locura, ¿no? pabellones con un montón de cosas, entonces estoy ahí preparando cositas para ver qué tal, es por probar. Luego igual voy y me quedo a dos velas. Bueno, necesitas stock entonces para esa feria. Sí, de hecho ahora estoy preparando un montón de merchandising Claro. para tener también láminas, pues eso, láminas, llaveros, ropa, camisetas y tal, porque esto ya es un poco para trampear, porque me interesa estar en la zona donde está la gente de ropa y complementos, porque es de las mejores zonas del evento. Entonces estoy preparando camisetas para, para Hay que poder buscar ahí justificar, en plan de quiero que estar estés ahí, ¿no? en la sección fashion, porque se ve que es una parte a la que va mucha gente, pero no va tanta como a la de ilustración, que luego la gente ni ve tu stand porque está demasiado petado. Y eso porque Ya. la zona de craft, que sería donde encajaría yo, a pesar de que lo que hago no considero que sean manualidades, em, la zona de craft por lo visto es la peor del evento, entonces no mm, quiero estar ahí, con lo cual tengo que lógico. preparar ropa. Claro, es que al final yo entiendo que en este tipo de ferias un poco como pasa, yo qué sé, como en un salón del manga, ¿no? Al final lo que más se vende, yo creo, porque es lo que al final una persona normal puede comprar porque es más económico y lleva dinero, suelen ser pues camisetas, pines, láminas, ese tipo de cosas. Claro. Porque ya cosas más caras, pues es más complicado. Bueno, hay gente que sí, pero en general. También depende un poco de la edad del público. Si tienen 16 años, pues no. Claro, Pero es una que camiseta sí que se puede comprar y sus cositas. sí, sí, de hecho yo es que dejé de ir a ferias porque al final yo iba a una feria que sí que se me daba muy bien y que estaba muy guay, que hacían en Lyon, que era de muñecas de coleccionista. Entonces la gente iba Claro, es sabiendo a lo que coleccionismo. iba y casi todo pues tenía unos precios que la gente se pasaba el año ahorrando para ir a esa feria. Y también iba mucha gente que iba expresamente a mi stand. Y que Qué antes guay. de que, o sea, en cuanto abrían las puertas, se hacía cola en mi stand, por ejemplo. Y entonces eso ya era un seguro, ¿no? Es como, sé que voy a este sitio, sé que hay gente que está viniendo a posta para visitarme a mí y Claro. comprarme a mí en persona. Y entonces facilita mucho las cosas porque sabes que vas sobre seguro a un sitio que te va a resultar rentable, porque al final ir a un evento extranjero y tal, entre Hombre, el una vuelo, inversión. claro, 2.000 euros te dejas seguro. Y es que es mucho, 2.000 euros. Sobre todo, claro, cuando tú vendes merchandising y cosas cuya producción externalizas, es diferente. Porque, Sí, porque claro, tú puedes diseñarlo y luego que te lo imprima otra persona, pero claro, si tú tienes que diseñarlo, imprimirlo y hacerlo todo, claro, o sea, pues mucho más trabajo. yo si lo estoy haciendo yo todo,
me resulta mucho más rentable hacerlo en mi casa y enviarlo desde mi casa y el gasto es mínimo, es el dominio de la web, digamos, Mm, para poder venderlo. Mientras que si me tengo que estar, o sea, si yo sé que de base estoy perdiendo 2.000 euros, que, que ya es el precio igual ya es el trabajo de más de un mes en pues muchos ya ves. casos. Entonces, es que es mucho. Y claro, yo cuando veo una feria, pues si es esta que será en Düsseldorf, pues tendré que pagar el vuelo, la estancia, el stand, la comida mía y de mi acompañante, porque pago a un amigo, pareja, quien sea, para que venga conmigo y Claro, eso, para no y estar claro, solo. lo que no voy a hacer es que se lo pague todo, ¿sabes? Porque al final es para ayudarme a mí, con lo cual acabo pagando también sus billetes, su estancia en el hotel. Es una ruina. Sí. Entonces, entonces yo iba a ferias súper, súper especializadas, donde sabía que la gente iba a lo que iba a gastarse dinero realmente en cosas que está viendo, o sea, que ve tu producto y sabe lo que le estás vendiendo, porque en otras ferias yo he ido y de repente pasa la gente, ve las esculturas y para empezar no entiende lo que está viendo, no entiende que es una cosa hecha a mano, no entiende que son Claro, articuladas, que eso, y lo único que ve es un peluche carísimo. Y que es comprensible que si al final estás viendo algo que no conoces y no computas. Entonces, claro. eh, Hay que educar eh, un poco. hay que, bueno, o sea, simplemente es cuestión del público. Cuando un evento Sí, al con final, público sí. familiar, a mí no me interesa, por ejemplo. Tienes que dar tu público objetivo. Claro. Y en la feria esta he hablado con varias personas que han ido varias veces y dicen que creen que sí que tendría salida lo mío, que a ver, que lleve cosas de merchandising, evidentemente, pero que algunas de las criaturas creen que sí que las vendería. Entonces A lo probar. haré, pondré ahí una tablet con una pantalla en la que se me vea mover las criaturas para que todo el mundo cuando lo vea entienda que son articuladas y que cambian de postura y, y a probar suerte y si no funciona pues no vuelvo y ya está. Ya, a lo mejor o sea, a lo mejor estaría guay hacer como varias fotos del proceso o un vídeo para que la Sí. gente pues vea que lo has hecho tú, ¿sabes? Que claro, a Ujú. veces también pasa, yo lo sé por mi novio, ¿no? Que claro, tú vas a lo mejor a una feria de artesanía y hay cosas que sí son artesanías, pero hay otras que la gente la compra por internet, la ha hecho allí y ya está. Y entonces, Exacto. claro, la gente compra eso porque es más barato, pero es como es que no es artesanía. Pero Claro, bueno, es que es otro debate que a mí me enfada mucho por sí, la parte que me toca, porque es como, pero claro, la gente no sabe, entonces pues, sí, es comprensible y que al final también si a la gente está acostumbrada a productos súper baratos, porque al final están claro, hechos rápidamente, es como la ropa. O sea, totalmente. si la gente está acostumbrada a Shein y a Primark, ¿cómo va a pagar luego lo que cuesta algo hecho a mano? Que ya solo comprar las telas en Rivas y Casals o en cualquier otra tienda de estas míticas de ropa, o sea, de tejidos, ya solo los tejidos te van a salir mucho más caro, pero muchísimo más caro que la prenda acabada en Shein. Entonces, claro, la pieza final, después además de la mano de obra, de una mano de obra europea, pues es que es muchísimo más y es normal. Es que es lógico. Y eso entonces la gente que está acostumbrada a precios tan descabelladamente bajos, de moda rápida, que además con toda la huella de carbono que eso implica, con todo, vamos, que es que al final es ropa de mierda Sí, que va a a ver, acabar en sí, la es que es basura muy porque se te va a contaminante, romper. claro. Sí, y que te va a durar 2 telediarios y va a acabar en la basura o en Wallapop, lo que sea. Y, O de trapo para el polvo. o de trapo, de lo que sea. Entonces, que yo entiendo que la gente recurra a la moda Sí, a rápida, yo ver, quién no también lo hace? tengo, Claro, yo también, claro. porque al final lo hablaba el otro día con una amiga, y digo, sí, es que yo puedo querer ser todo lo sostenible y tal, pero el sueldo que tengo, lo hablamos, bueno, no, lo hablamos precisamente con Irene, con la guía Vintage, que es una de la anterior entrevista, ¿no? Ujú. Hablamos precisamente de eso, que por mucho que quieras, tu sueldo, si no tienes mucho dinero, es como, pues tengo que recurrir aquí. Si tuviese dinero, pues entonces iría a un sastre, que él me lo cosiese todo a medida, y como decía, y hay un Claro, abrigo, pago 600 euros y me dura toda la vida. Pero claro, hoy día eso es complicado. totalmente. Pero bueno.
también, a ver, igual también la clave está en tener menos ropa. También, también Lo tenemos digo menos yo ropa. que digo que voy a empezar a vender camisetas, ¿sabes? Bueno, pero son Pero bueno. bonitos. Sí, no, No, y ya me he pero encargado de que sean de algodón ecológico y claro. que a ver, pues también tendrán huella de carbono como todo. Pero A ver, bueno, yo dentro creo de que lo al que cabe final, intento que sea. claro, es controlar el consumo. Yo creo que al final lo que nos pasa, bueno, yo la verdad es que no es porque de guay, pero yo intento comprar poco. Pero es que yo tengo amigas que es como ven cualquier mierda, así literal, en AliExpress es como, me lo compro. Y luego es como, Ya. ¿y eso para qué? Pues no sé, es que me gusta que compre, lo necesitas, ¿no? Pero bueno. Y es que ya es tan difícil hoy día no picar. Sí, sí, yo soy el primero que caigo Y también. mil cosas que eso, que luego no tiene utilidad. Totalmente, totalmente. Pero bueno, Entonces, pues bueno. así. Pero bueno, pues aquí estamos destruyendo el mundo. Yo la verdad es que, por ejemplo, este cumpleaños estoy contenta porque, bueno, lo he ido subiendo en el canal de Instagram, ¿no? Del podcast. Muchos de los regalos tienen que ver con cosas del podcast, entonces este año es como que ha sido todo, casi todos los regalos son muy artesanos, entonces como, bueno, mira, poco a Bueno, poco. no, a ver, y también consumir cosas locales y pequeñas También es está guay. importante, Y ayudar también a pequeños negocios, ¿no? Y eso pues. exacto. Yo estoy muy interesado en que contribuyáis a los pequeños negocios porque tengo uno. No, pero es que es verdad, es importante. Y a Sí. veces incluso también compramos cosas un poco como lo que hemos hablado, ¿no? De ¿cuándo está? ¿Cuándo está? Ya se pasa el plazo. Y es como, bueno, es que tenemos un problema con la inmediatez. Es como, Ujú. vale, es porque lo quieres ya, pero si pudiese esperarte, podrías ahorrar un poco, pagar un poco más y tener algo mejor. Pero bueno, es que eso ya es tema de educación Es y costumbre, es otro. complicado. Es que eso es muy complicado, efectivamente. Y al final, también vivir totalmente al margen del sistema en el que estamos es que Es es imposible. imposible, es imposible. Entonces, evidentemente, pues estamos en contra de cómo trabaja la gente en las minas de coltán y tal, pero todos tenemos un teléfono móvil porque al final lo necesitamos para poder estar integrados en el sistema en el que estamos y que nos ha tocado Claro. vivir. Entonces, Yo creo que es... lo más importante es tener conciencia, saber de dónde vienen las cosas y en base a tus circunstancias, porque es verdad que es lo que decimos, no todo el mundo puede tener todo súper eco-friendly, pero bueno, en base a eso, pues intentar ser más responsable. Sí. Pero claro, es que lo que tú dices, vivir ajeno al sistema, tendrías que irte a un pueblo sin nada y vivir de la tierra. Eso sería lo más Ujú. natural y lo más eco-friendly posible. No tiene nada que ver ni con mi trabajo, ni con el tema del podcast, ni con nada, pero tiene algo que ver con el tema, ya que nos ponemos ecologistas. ¿Puedo hacer una recomendación de un documental? Que... Claro, puedes hacer recomendaciones de lo que quieras. De hecho, también quería pedirte alguna recomendación de libro de mitología japonesa antes de acabar. Pero bueno, dinos primero lo de documental. No tiene nada que ver ni con mi trabajo ni con nada, pero hay un documental español que se llama Hope, estamos a tiempo, que está disponible gratis en RTV Play, que es la aplicación de Radio Televisión Española, Que es muy bueno, que se que es muy bueno. llama, es muy buena y tiene Muchas gran cosas contenido. interesantes. Pues es un documental de 6 episodios sobre medidas asequibles, escalables y realistas para revertir el cambio climático antes de llegar al 1,5 grados este que estamos a puntito de llegar, que sería el punto de no retorno del cambio climático. Entonces, consta de como creo que son 16 estrategias que se pueden llevar a cabo para revertir el cambio climático y que A está mí me la súper, súper bien y debería ser obligatorio verlo en los institutos. Así que, y además es un documental español. Os recomiendo mucho que lo veáis, me lo que no apunto. tiene nada que ver con mi trabajo, pero de verdad hay que verlo. Oye, Hope no es el chico este que hace vídeo. Sí, empezó en YouTube y ahora tienen esa serie documental Qué y guay. Yo he visto está alguno y muy, es muy bien. buenísimo. Es muy bueno Qué guay. y lleva expertos que hablan de... Sale Jane Goodall, la de los monos, que esa mujer es Maravilloso. maravillosa y espero que viva muchos más años para enseñar a la gente todo lo que sabe, porque es una reina. Es increíble su historia. Y bueno, y sale mucha más gente. Es mucha más gente genial, que tenéis que verlo, de verdad. Es un gran documental.
nos lo apuntamos. Y bueno, Álvaro, antes de acabar, recomendaciones para los oyentes y para mí de De- libros de mitología japonesa para poder, yo por ejemplo nunca he leído para poder iniciarme en el tema, algo que esté interesante. Pues, a ver, si queréis libros que sean en plan bestiario, rollo enciclopedia de yokais, os recomiendo que os compréis todos los libros de Matthew Meyer, que Matthew, tiene publicados ahora mismo. A ver, los tengo ahí. Veo cinco en mi estantería, pues tiene cinco. Ahora en octubre saca el Kickstarter para publicar el sexto. Y además este año va a sacar otros dos más sobre leyendas concretas de regiones específicas de Japón, ah, de Fukuoka y tal. Eso estoy viendo como... la hora, a ver, la hora del encuentro con el espíritu maligno, el desfile nocturno, el libro de Hakutaku. Sí, esos son los tres que están traducidos al español. En Sí, eso está inglés viendo que en inglés hay tiene... más. Mm. En inglés tiene cinco y pronto saldrá el sexto en Kickstarter, que estará, me imagino, pues para el verano ya lo estará mandando. Es súper recomendable. Este tipo hace una labor de investigación tremenda de buscar, o sea, la bibliografía y el hablar con gente y el buscar, o sea, Qué guay. él vive en Fukui, en Japón, y, bueno, hace una labor de investigación tremenda para recopilar todos estos yokais. Además, salen yokais, pues eso, de los rollos estos bueno, es que no digo pergamino porque el pergamino es una cosa europea que estaba hecha con piel de Manuscrito. cordero, y tampoco son papiros porque no es papiro, son rollos de papel o de seda. Pero entonces digo rollo, lo que sería en japonés un emaki, pero bueno, pues rollos. O podemos llamarlo Rollos. pergamino solo para entenderlo, pero no es pergamino, el pergamino está hecho con cuero de cordero recién nacido. Y esto no es esto. Entonces, aquí Pobre. rigor. Entonces, Pobrecito. pues sale, por ejemplo, en cuanto de repente aparecen estos rollos donde salen yokais nuevos, él se entera y lo sabe Me encanta. y los incluye en su próximo libro. Luego a veces, el año pasado salieron dos yokais nuevos también que se descubrieron en Twitter, porque una señora o un señor japonés encontró también unos rollos en su casa ¿Todo y el mundo subió tiene una rollo en su foto. casa en Japón o qué? Eso parece, sí, pues en las Qué antiguas casas fantasía. familiares y tal, de repente en el Fantasía. trastero aparece eso, pero es que también tenemos que tener en cuenta que el periodo Edo fue hace 200 años, es que hace Sí que muy no hace pocas tanto. generaciones. Y lo que has dicho de que estaba muy alfabetizado. Claro, si es que a día de hoy hay gente viva cuyo bisabuelo era un samurái, ¿sabes? Que, Qué que guay. es que, que es que eso es reciente en realidad, solo que Japón Ya, estaba aislado del mundo hasta que llegaron los americanos y les obligaron a abrirse al mundo y llegó la era Meiji, ¿no? con las Pero que más. Pero vamos, que es que todo esto es muy reciente, entonces por eso se conservan muchas Qué cosas guay. en desvanes de casas que la gente no tiene ni idea de lo que tiene ahí. Y de repente coge y sale y lo sube a Twitter y se vuelve loca la comunidad yokai, ¿no? Luego, si te esperas que me levante un momento para coger el libro, que no recuerdo cómo se llama ni cómo se llama el Venga, autor, vale. te digo otro que está muy bien. A ver. Me encanta porque la cámara le sigue. Y ahí nos quedamos en el... Vale, otro libro que está súper bien está solo en inglés, creo. Que es este de Ultimate Guide to Japanese Yokai de Zach Davison. Ay, qué Está chulo. súper bien, tiene varios libros. Está este de los yokai, hay otro de Yurei, que son fantasmas, que ese sí está en español, y luego tiene otro de gatos sobrenaturales japoneses, que se llama Kaibyo. Está súper bien todo lo que escribe este hombre. A mí este, en cuanto a cultura yokai y entender lo que son los yokais, la historia, su relación sobre todo, explica muy bien la relación con el mundo del arte japonés y con el ukiyo-e, el kabuki, el teatro no. Eso, sí, eso es lo que decías que era el teatro, ¿no? Exacto, porque es lo que os decía, los yokais y los yureis están estrechamente relacionados con el arte. Entonces, aquí lo explica súper bien y este libro es una maravilla. Yo Estoy viendo el lo... de los fantasmas en Google y se ven súper bonitas la Mm. ilustración de la portada. El de los fantasmas, es Da sobre... miedito, ¿eh? Sí, pero está muy bien y está muy bien porque contextualiza todo muy bien este hombre.
Y el de los fantasmas realmente es un repaso de la literatura y el arte, o sea, de la literatura y el teatro japoneses. Porque los fantasmas japoneses están estrechamente relacionados con el teatro. Y está es muy interesante, porque no es solo historias de fantasmas, es historia del arte. Y está Ujú. muy bien. Entonces, cualquier cosa que publique Zach Davison, compradlo y Es, leedlo. es bien. Es bien. Entonces, así, la última pregunta antes de acabar. Hoy día, por ejemplo, en Islandia pasa, ¿no? Que hay gente que sigue creyendo en los duendes. En Japón pasa también con los yokai y todo esto. Mm, No, no sabría decirte. Yo supongo que la mayor parte de gente no. Pero Qué pena, el progreso. también, bueno, pero también existe, también hay mucha gente que se siente cómoda en la ambivalencia, ¿no? De no Sí, creer, pero sí creer. De... quién sabe. Entonces, eso, yo supongo que hay más gente que pueda creer en los fantasmas que en los yokai como tal. Hmm. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que muchos yokai japoneses existen de verdad. Los zorros existen, los tanukis existen, los gatos existen. Yo ya no voy a ver un gato igual, ¿eh? Claro, igual no hacen lo mismo, igual no hacen lo que dicen las leyendas, pero existir existen. Entonces, es que la mitología japonesa es muy compleja. Pero yo me imagino que no, que la mayoría de gente no cree en ello. Pero a la vez, pues, bueno, también habrá gente que no lo niegue y que al final, pues, parte de la magia es moverse en la ambivalencia, ¿no? Claro, es que Y hay una aceptar la fascinación. contradicción. Sí, Exacto. Bueno, hay cosas que todavía no se pueden explicar. claro, ya se explicarán cuando o sea. Sí, de hecho, a ver, evidentemente con las criaturas mitológicas por lo general nacen a modo de explicación para cosas que no tienen otra explicación científica Claro, y esas criaturas mitológicas mueren, digamos, cuando se descubre la explicación. qué triste. Entonces, Maldito progreso. maldita ciencia. Progreso. ¿Para qué? Entonces, claro, a medida que progresa el conocimiento humano, estas cosas se pierden. Lo bueno de la cultura japonesa es que ha integrado sus criaturas en la cultura popular, de forma que siguen vivas, de otra manera. Ya, qué bonito. Entonces, que, a ver, y que al final los Pokémon vienen de los yokai, por ejemplo, porque en el periodo, a principios del siglo pasado, se popularizó un juego de cartas que jugaban todos los niños, que era un juego de cartas de, como el juego de cartas de Pokémon, de que Sí, luchan entre ellos, o Magic de Gathering de toda la vida. sí, o el de Yu-Gi-Oh, ¿no? Algo así. Exacto. Pues esto existía ya en el Japón de finales de la era Edo, principios de la era Meiji, un juego de cartas que eran yokais y que se jugaba, luchaban entre ellos, digamos, y eso popularizó muchísimo e hizo que todos los niños conocieran a los yokais. Eh, Qué guay. los Pokémon en realidad vienen de ahí, en el fondo, o sea, no viene solo de ahí, ni directamente, pero No, esto pero que sienta tienen un relación. precedente que hace Claro. que a partir de ahí puedan desarrollarse otros elementos de la cultura popular, como en este caso serían los Pokémon, que beben de ahí. Entonces, realmente es que la cultura japonesa está muy influenciada por los yokai a muchos niveles. Y hay yokai, por ejemplo, el tofu kozo, que es como un niño que va con una bandejita de tofu. Vale. Eh, que es un yokai súper conocido y súper querido. Ay, qué Se cree gracioso. que el origen realmente es un origen publicitario, que se creó como un personaje en el periodo Edo para, para vender tofu. Y ahí se quedó. Claro, entonces pues pasó de eso a la cultura popular y se convirtió en un yokai muy, muy popular y muy querido y muy conocido. Entonces, es que también tienen una gran facilidad para asimilar determinados elementos que igual tienen un origen que no es folclórico, pero acaba transformándose en folclore. Y es que lo que es interesante de ellos, ¿no? El que todavía perviven, porque claro, aquí sí que pues hay ilustradores, ¿no? Que se dedican, ¿no? A rescatarlo, igual que haces tú con la escultura, ¿no? Nuestras criaturas mitológicas.
pero en general no están tan integradas en la sociedad, quiero decir. Pues yo sé lo que es el Nubeiro porque he leído sobre ello, porque me encanta el tema, pero la gente normal no sabe lo que es un Nubeiro, por ejemplo. Claro. Y además, en España es que tenemos, bueno, en toda Europa, pero en España también especialmente, la influencia del cristianismo Y del y, franquismo. y el franquismo, exacto. Durante el franquismo se borró toda la cultura y se decidió lo que era cultura española, que eran los Claro, toros y el flamenco. O sea, se eligieron unos elementos de la cultura española, que eran concretamente elementos de la cultura andaluza, y se establecieron como la cultura, en plan de esto es la cultura española. exacto. Y se borró todo lo demás. Entonces ahí perdimos mucho. También el grado de alfabetización en España hasta hace nada era bajísimo. Entonces eso hace que muchas historias se hayan No perdido porque llegué, nadie las claro. escribió, porque en el momento en que las abuelas dejaron de contarlas, todas esas leyendas se han perdido. Y hay gente que hace un gran trabajo recopilando, como Javier Prado, Exacto. que por hablar de un folclorista joven y actual y que hace un trabajazo, pues Javier Prado. También tenemos en España a Israel Espino. O sea, hay muchos folcloristas. Julia Carreras está recuperando un montón de cosas de folclore brujeril pirenaico. Tenemos grandes folcloristas en España que están haciendo un gran trabajo, pero para encontrar según qué cosas es Eh, muy complicado porque los es textos, súper arduo. Mm. claro, y se tienen que estar buscando en bibliotecas y en hemerotecas, yendo a los Archivos. pueblos a hablar con abuelos, que es que eso hay que hacerlo ya porque los abuelos son mayores y se mueren, y cuando se mueren se pierde eso. Entonces, están haciendo un trabajo increíble de recopilación, pero, por ejemplo, hay regiones, como Murcia, por ejemplo, que es que se ha perdido prácticamente todo. En Murcia tenemos el cerigüelo y muy poquitas cosas Te digo, más. Es no sé ni que cuál es. es un minotauro murciano. Tiene muy Tenemos mala ahora que lluvia. salió hace poco, de hecho, un historiador, no sé si lo conoce, el bestiario murciano, de Hmm, Antonio Luis Martínez y Carlos Peñón, seres sí. fantásticos del sudeste. Y claro, yo en la entrevista con Javier, que todavía no, porque Javier pasó el año pasado por el podcast, hablamos de eso. Digo, es que en el norte todavía, pero es que la zona sur de España. Está, o sea, se ha Y perdido muchísimo. sí, también está, por ejemplo, el chico este, ¿cómo se llama? Ismael Pi o algo así, que, Sí, Pintero, él, sí, o ay, ¿cómo sí, era? es ilustrador y Que hace unas es ilustraciones ilustrador, sí, preciosas. Espera, lo del busco. folclore de eso, pinteño, que lo estaba mirando, Pinteno, sí. sí, que él Pinteño. está recuperando o sea, criaturas también del folclore andaluz, porque es lo que decimos, la zona esta de aquí de abajo, Sí, y sí. también habría criaturas, claro, Claro, claro que las hay. pero, Sí. A ver, es que no puedo dar información porque he hablado con gente que va a publicar cosas, pero no puedo dar interesante, información. Pero sí, Andalucía tiene muchas, muchas criaturas, solo que no están recopiladas, pero pronto lo claro. estarán. Así que es todo lo que puedo decir. No me puedo meter aquí a dar información de los proyectos de otra gente. Bueno, no, no, pero ya nos quedamos ahí con el caramelito, ¿no? Sí, sí. Pues Álvaro, se me ha ido. Álvaro Herranz, Fuego Fatuo, Arts. Muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo más antes de terminar. Nada, que gracias, gracias a ti y que yo qué sé, que el folclore es cultura y que hay que Total. cuidarlo. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por todo este recorrido, ya no solo por la escultura, no, sino por la mitología japonesa. Ha sido muy interesante porque yo la verdad es que soy bastante neófita en el asunto, así que ha sido muy interesante. Me buscaré algunas de las recomendaciones. Invito a la gente a seguirte en redes para conocer tus criaturas. Si alguien puede permitírselo, por Dios, que le compre algo a este muchacho, que es maravilloso lo que hace. Y además podemos ver ahí, bueno, todas tus novedades que vas haciendo. Así que nada, desearte muchísima suerte en todo y nos vemos por las redes, como se suele decir. Muchas gracias. ¿Podría hacer una cuña publicitaria de último Por momento? supuesto, Mucha gente no lo sabe, pero yo tengo un podcast de, de es mitología verdad que no lo española. hemos Bueno, la primera temporada fue de mitología española, de criaturas mitológicas españolas. La segunda es de más.
de mitologías, una criatura española y el resto de otros sitios. Y la tercera temporada, ahora como ya estamos, como saldrá esto en octubre, puedo decirlo, la tercera temporada se va a aplazar al año que viene. Lo siento Oh, mucho, pero es que no me da la vida. ya. Pero ahí están la primera y la segunda temporada. La primera se escucha fatal, pero somos muy simpáticos. Ya te he Así dado a que seguir. La Fatuocueva. la Fatuo Cueva, si Vale, lo alguien quiere sabes. seguirnos, e ir escuchando la primera y la segunda temporada hasta que salga la tercera en octubre de 2026. Que ya siento no poder hacerlo este año, pero no me da la vida. Ya, es que tantas cosas. Bueno, ahí el que quiera seguro que puede aprender muchísimo más sobre mitología y folclore. Así que, pues nada, Álvaro, Fuego Fatuo en redes para que lo busquéis. Y lo dicho, muchísima suerte en todo. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y tus conocimientos. Y nos vemos por las redes. Muchas gracias a ti y nos seguimos por las redes. Chao. Hasta luego. Antes de acabar, Grumetes, os recuerdo que podéis escuchar el podcast en formato audio, que bueno, eso es lo que viene a simplificar la palabra escuchar, pero vosotros me entendéis. Pues escucharlo en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast, en Pocket Cast y en iVoox. Y ahora además podéis verlo en vídeo en YouTube, donde espero que le deis mucho amor. Y nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente entrevista, que ya sabéis, la travesía continúa.